Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de Harry Potter. Nombre de la novela: Hogwarts. Soy Snape, muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 60. Capítulo 60, Club de Duelos, 4K. Tras la lección sobre cómo proteger a las criaturas mágicas, Snape y sus dos compañeros siguieron a la multitud hacia el gran comedor. Al pasar por el vestíbulo, vieron a un pequeño grupo de personas reunidas ruidosamente alrededor del tablón de anuncios, discutiendo sobre un trozo de pergamino que acababa de ser clavado. Abbott se acercó rápidamente para echar un vistazo e inmediatamente llamó a Snape con entusiasmo. El club de duelos, dijo, celebra su primera reunión esta noche. Han pasado tantos años desde la última vez que tuvimos una, y no sé por qué de repente estamos haciendo esto. Sería extraño que no tuviéramos esto, dijo Snape, apretujándose en el pergamino. Cuando nos encontremos con magos tenebrosos, no serán amables con nosotros. Resulta difícil de comprender, la verdad, que el club de duelos, una forma tan estupenda de entrenar las habilidades de combate de los alumnos, no se haya celebrado en Hogwarts durante décadas. Según el curso de la historia, podrían pasar más de 10 años antes de que Gilderoy Lockhart haga una breve aparición durante el segundo año de Harry, debido a su naturaleza de buscar llamar la atención. Desde entonces, los estudiantes de Hogwarts han tenido que recurrir al ejército de Dumbledore, una organización estudiantil ilegal, para su formación práctica. Esto inevitablemente despierta sospechas de que hay personas corruptas dentro de la organización. No creo que participe, dijo Pandora, mirándolos a los dos. Los duelos de magos siempre se han limitado a las varitas, lo cual no es muy interesante. ¿Qué más te gustaría usar? Abbott no pudo evitar arquear una ceja. Muchas cosas, respondió Pandora, palpándose el bolsillo brevemente. Por la seguridad de todos, es mejor que no participen, dijo Snape. Aunque Snape no estaba particularmente interesado en batirse en duelo con sus compañeros de clase, eso también significaba que tendría la oportunidad de usar magia legalmente contra ellos, así que ¿por qué no iba a participar? Snape y Abbott estaban dispuestos a intentarlo, y a Pandora no le importaba observar desde la barrera. Por la tarde, tras un tranquilo paseo a lo largo del lago Negro, los tres se apresuraron a regresar al auditorio antes de las 8. Las 4 largas mesas que antes se alineaban ordenadamente en el auditorio han desaparecido, sustituidas por un amplio escenario. Cientos de velas brillantes flotaban sobre el escenario, haciendo que las estrellas centelleantes del mágico techo parecieran tenues. Casi todos los alumnos de la escuela acudieron, haciendo mucho ruido. Todos sujetaban con fuerza sus varitas mágicas, con el rostro lleno de emoción y expectación. Silencio, abran paso. De repente, una voz algo familiar surgió entre la multitud, pero los estudiantes miraron a su alrededor y no pudieron ver quién hablaba, así que la ignoraron. Entonces, entre exclamaciones de sorpresa, la multitud se dividió repentinamente en dos, como si una mano invisible la hubiera apartado suavemente. Snape se percató entonces de que el profesor Flitwick caminaba con las piernas cortas desde la puerta hacia el escenario, seguido lentamente por el profesor Slughorn, con su barriga redonda sobresaliendo. Mientras el profesor Flitwick caminaba, apuntó su varita a su garganta y dijo, voz fuerte. Entonces, sus palabras, como un trueno, ahogaron todo el ruido del auditorio y penetraron claramente en los oídos de todos. Alumnos, a partir de hoy, yo, el profesor Flitwick, subió al escenario. Felius Flitwick, el campeón del 11 torneo de duelos mágicos de Inglaterra, será su instructor de duelos y árbitro. Deberías sentirte afortunado. El director logró convencer a la junta directiva para que nos permitiera reabrir el club de duelos. No fue nada fácil, permítanme explicarles cómo funciona, dijo el profesor Flitwick, alzando su varita. Durante los primeros días, todos los cursos, excepto el séptimo, celebrarán una competición, y el ganador obtendrá 50 créditos para su casa. Además, para que puedan evaluar racionalmente su propia fuerza, y también como advertencia para los estudiantes de cursos superiores, el campeón del curso inferior tendrá derecho a desafiar al campeón del curso superior, y los estudiantes de cursos superiores no podrán negarse. El ganador del desafío contra alguien de mayor nivel, un deslumbrante fuego artificial salió disparado de la punta de su varita, se llevará los puntos del oponente. Claro que, si son de la misma academia, depende de si están dispuestos a darle una oportunidad a su superior. Entonces, permítanos que el profesor Slughorn y yo les hagamos una demostración primero. Gracias por tu ayuda, Horace. El profesor Flitwick saludó a Slughorn, indicándole con un gesto que subiera también al escenario. Slughorn sonrió mientras caminaba entre la multitud, subiendo lentamente al escenario, y se colocó en extremos opuestos del escenario con el profesor Flitwick.
Los dos se dieron la vuelta, se miraron, se inclinaron el uno ante el otro y luego alzaron sus varitas hasta el pecho como si fueran flechas. Como pueden ver, sostenemos nuestras varitas en la postura habitual de duelo, explicó el profesor Flitwick a los ahora silenciosos alumnos. A la cuenta de 3, el profesor Slughorn lanzará un hechizo y yo me defenderé. 1, 2, 3, casi simultáneamente, ambos echaron sus varitas por encima de sus hombros. Slughorn gritó: «Átenlos rápido». En un abrir y cerrar de ojos, una cuerda apareció en el aire y se precipitó hacia el profesor Flitwick como una serpiente. Pero el profesor Flitwick reaccionó de inmediato, desatando el encantamiento de armadura. «Protégeme». La cuerda se estrelló contra una pared invisible y sólida con un golpe seco, luego cayó sin fuerza al suelo y desapareció con un suave plop. El auditorio estalló en un aplauso entusiasta, y todos los estudiantes se pusieron de puntillas, estirando el cuello, ansiosos por saltar al escenario y ver qué estaba sucediendo. Todos aplaudieron y se pusieron de puntillas, intentando subir al escenario. «Gracias, Horace», dijo el profesor Flitwick con alegría. «Es un placer». Slughorn, con una mano en el estómago y la otra a la espalda, salió del escenario y se dirigió a un lado del auditorio. «Ah, cierto, el director me pidió que enfatizara las reglas», y el profesor Flitwick conjuró un taburete alto al costado del escenario, subió con dificultad y gritó a todos. «Primero, no se permiten maldiciones dañinas. Segundo, solo se permiten varitas. El uso de animales o plantas mágicas está estrictamente prohibido. Tercero, no debes romper las varitas de otras personas. Cuarto, no debes usar lenguaje ofensivo para insultar a tu oponente. Ahora, por favor, que pasen primero los alumnos de primer grado». Los alumnos de primer grado estallaron inmediatamente en el caos, abalanzándose hacia adelante de forma desordenada. El profesor Flitwick tuvo que bajarse de nuevo del taburete alto y reorganizarlos en grupos uno por uno antes de que el juego pudiera continuar. «Siento que estas reglas me están agobiando», susurró Snape a Pandora. «Pero ¿sabes qué? Esas coles son muy útiles. Podrías preparar más. La diversión que supone la competición para los alumnos de primero y segundo de primaria compensa con creces su peligro». La campeona de primer grado era una niña rubia que usaba el hechizo de cosquillas con rapidez y precisión. En cada duelo, sus oponentes, a pesar de perder, se reían tanto que prácticamente se paralizaban de la risa. Era difícil notar que no estaban contentos. Sin embargo, debido a que la mayoría de los jóvenes concursantes prefirieron reírse hasta el cansancio en lugar de abandonar la competición, solo se completaron los duelos de los alumnos de primero y segundo grado ese día. El torneo de duelos de tercer año finalmente comenzó la noche siguiente. Snape esperaba que fuera tan monótono como los combates del día anterior, pero todo cambió en el momento en que Gilderoy Lockhart subió al escenario. Lockhart lucía una preciosa bata lila, y sus rizos dorados se mecían en delicadas ondas, deslumbrando a la luz de las velas. A diferencia de otros competidores que hicieron una reverencia a sus oponentes, él se giró con elegancia, miró a los estudiantes que lo observaban y les dedicó una encantadora sonrisa. Varias chicas más jóvenes incluso aplaudieron. Algo no anda bien, y Snape intuyó que algo no estaba bien, entrecerrando los ojos con recelo mientras escudriñaba su entorno. Este chico no es fácil de engañar, y efectivamente, de repente aparecieron bocanadas de humo púrpura por todas partes, y luego un retrato de Gilderoy Lockhart con una hermosa sonrisa fue colgado en la pared del auditorio. Lockhart ignoró por completo los abucheos del público y mostró la misma sonrisa encantadora que en el retrato. «Hola a todos, permítanme, por favor», pero antes de que Lockhart pudiera terminar de hablar, su oponente, con el rostro enrojecido, le lanzó un hechizo con ira. «Petrifícalos a todos». Un destello de luz blanca cegadora apareció en su rostro, la sonrisa de Lockhart se congeló, sus brazos se tensaron bruscamente y, bajo la mirada de todos, se tambaleó y cayó del escenario. «¡Ah!». Un grito provino de la multitud. El profesor Flitwick luchó por levantarse de la silla, corrió al lado de Lockhart y examinó cuidadosamente su estado. «Gryffindor gana, pero sin puntos», le dijo el profesor Flitwick al oponente de Lockhart. «Por favor, respeten el espíritu deportivo». «Eso no es justo, profesor», gritó el alumno de Gryffindor, con el rostro lleno de indignación. «Es culpa suya». «Sí, es culpa suya», dijo el profesor Flitwick, agitando su varita para eliminar los encantamientos que ataban el cuerpo de Lockhart. «Pero recuerda, es tu compañero de clase». El ganador abandonó el escenario con una expresión de resentimiento. Aunque el hechizo se había roto, Lockhart permaneció tendido en el suelo, manteniendo esa sonrisa forzada. Si su rostro no hubiera cambiado de rojo a blanco y luego de nuevo a rojo, el profesor Flitwick habría pensado que su hechizo no había funcionado.
Levántate, Lockhart, dijo el profesor Flitwick, dándole un codazo con su varita. Por favor, no te quedes ahí tumbado. Tenemos que continuar. Tras este pequeño incidente, la eficacia de los partidos posteriores mejoró notablemente. Los encuentros entre cuarto y quinto grado concluyeron en menos de una hora, poniendo fin a la intensa competición. El ganador del cuarto año fue Barty Crouch Jr. Su dominio de los distintos hechizos era excepcional. Pocos oponentes podían resistir más de 10 rondas contra él. El campeón de quinto año fue Dirk Clisway, un estudiante de Hufflepuff que dominaba el idioma Goblin. Con sus poderosos encantos defensivos y desarmadores, obligó repetidamente a sus oponentes a rendirse. Finalmente, comenzó la competición de sexto grado. Snape fue el séptimo jugador en competir, y su primer oponente resultó ser Remus Lupin. Los dos subieron al escenario, se hicieron una reverencia y sostuvieron sus varitas protectoramente frente a ellos. Snape y Lupin se encontraban a unos 10 metros de distancia, con la mirada fija, y alzaron sus varitas casi simultáneamente. Lupin lanzó el primer ataque, enviando un encantamiento aturdidor hacia Snape. Snape agitó su varita, desviando fácilmente la luz roja. Cara de luna, dijo Snape lentamente, ¿cuánto tiempo sin verte? No tengas tanta prisa. Severus, dijo Lupin con calma, moviéndose lentamente dentro de un área pequeña, átalo rápidamente. Una vez más, Snape rompió el hechizo de Lupin con una delicadeza casi perezosa. ¿Por qué no te defiendes? Preguntó Lupin, alzando su varita. ¿Acaso no quieres ganar? ¿Siempre te has creído inocente? Se burló Snape. Siempre has estado al margen, observando, o mejor dicho, tapándote los oídos y los ojos, sin involucrarte jamás en nada malo. ¿Sabías que hace unos años se publicó un cómic en la nación insular del lejano oriente donde se encuentra la única escuela de magia de Asia, Magic Village? Hay obstáculos por todas partes. Lupin lanzó otro ataque. Snape esquivó el hechizo que se aproximaba. En el cómic, hay un personaje con el físico más fuerte que siempre intimida a otro personaje más débil. Pero mucha gente opta por quedarse de brazos cruzados y observar, optando por mantenerse supuestamente neutrales, igual que tú, que bajas la cabeza y finges estar absorto en la lectura de un libro. Profesor, está usando ataques verbales. La voz de James resonó entre la multitud. No insultó a su oponente, señor Potter. Está dentro de las reglas. El profesor Flitwick negó con la cabeza, sin impedir que Snape siguiera hablando. Lupin continuó con sus movimientos de ataque, lanzando hechizos sin cesar. Bloqueado otra vez, Remus, dijo Snape, agitando su varita y rompiendo el hechizo una y otra vez, con un tono cargado de sarcasmo evidente. Puedo romper tus hechizos, pero ¿puedes superar el miedo a que tus amigos te abandonen? Estas palabras parecieron herir profundamente a Lupin, quien casi lanzó un gemido. Su varita se agitó salvajemente en el aire, y las velas sobre el escenario se transformaron en cohetes que volaron amenazadoramente hacia Snape. Al contemplar el mar de fuego que tenía ante sí, Snape trazó un gran círculo con su varita, y los cohetes se transformaron instantáneamente en esferas blanco-plateadas que giraron y se precipitaron hacia Lupin. Una expresión de horror cruzó el rostro de Lupin. Retrocedió tambaleándose varios pasos y cayó del escenario. Remus, el director no te nombró prefecto para que te quedaras al margen mirando el espectáculo, dijo Snape con frialdad, de pie en el escenario. Quítate del camino. Quítate del camino. James y Sirius se abrieron paso entre la multitud, se acercaron a Lupin y lo ayudaron a levantarse, con Colagusano siguiéndolos tímidamente. Profesor, dijo James entre dientes al profesor Flitwick, ¿puedo subir a batirme en duelo con él? Al oír esto, Colagusano se movió ligeramente desde detrás de Sirius hacia un lado para poder ver mejor el escenario. Su rostro reflejaba una gran expectación, como si estuviera a punto de presenciar el evento esperado. Gracias por la generosa donación de Eternal Lightning. Gracias. Gracias a Máquina por el pase mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 61. Capítulo 61. Usos avanzados de hechizos básicos. Todo debe hacerse en orden. Exclamó el profesor Flitwick, de pie sobre su taburete, rechazando con firmeza la petición de James. Y recuerden, todos somos compañeros de clase. James frunció los labios, con el rostro lleno de reticencia, pero no tenía más remedio que competir primero contra los demás. Con cada victoria, la expresión de su rostro se volvía más sombría. Para cuando Snape y James subieron juntos al escenario, el rostro de James estaba prácticamente empapado en sudor. Snape ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos llenos de desprecio y provocación. Ahora, inclínense unos ante otros, exclamó el profesor Flitwick. Apenas asintieron, con la mirada fija el uno en el otro. Oh, vale, 1, 2, 3, empieza.
En un abrir y cerrar de ojos, cegadores haces de luz salieron disparados del escenario, y el sonido de hechizos que chocaban resonó por todo el auditorio. La expresión del profesor Slughorn cambió, y rápidamente dio un paso al frente, uniéndose al profesor Flitwick para agitar sus varitas y crear una barrera protectora frente al público, bloqueando los hechizos que ocasionalmente se descontrolaban. Este partido fue más intenso que cualquiera de los anteriores. La multitud estalló en vítores y gritos de emoción, e incluso algunos improvisaron sillas para subirse y estirar el cuello para ver el partido. Los ojos de Snape eran fríos, su rostro rebosaba de intenciones asesinas y su varita era como una serpiente ágil mientras lanzaba hechizos sin piedad contra James. Agitó su varita con fuerza mientras se acercaba a James, sus túnicas negras ondeando en el aire. Finalmente, Snape se acercó a James. Extendió la otra mano y la estrelló con fuerza contra el rostro atónito de James. Con un crujido seco, la nariz de James sangró profusamente, salpicando todo el escenario. ¡Bang! Gritó el profesor Flitwick y blandió su varita. Un destello de luz azul los separó. No se permiten puños. Snape retrocedió sacudido por la onda expansiva y le dijo al profesor Flitwick con insatisfacción: Profesor, yo no rompí las reglas. A partir de este momento, gritó el profesor Flitwick, la quinta regla. Ningún contacto físico. Tras decir eso, agitó su varita y un destello dorado curó la herida en el rostro de James. Bueno, está bien entonces. Snape giró la cabeza con impaciencia. Lo que usted diga, profesor. Los dos se pusieron de pie de nuevo, James apretando los dientes mientras miraba a Snape con resentimiento. Está inconsciente. Snape lanzó el primer ataque, un rayo de luz roja que se dirigió hacia James. James esquivó rápidamente el ataque hacia un lado, pero antes de que pudiera recuperar el equilibrio, Snape lanzó inmediatamente otro hechizo cortante. Cortad en pedazos. En medio del caos, Jaime perdió el equilibrio y solo pudo observar impotente cómo la maldición separadora lo alcanzaba. Reforzó su determinación y decidió aguantar, ya que se trataba simplemente de un hechizo básico utilizado por estudiantes de cursos inferiores para cortar diversos materiales. El poder y la letalidad de este hechizo son bastante limitados. Incluso si Snape no controla su fuerza, no quedará incapacitado para luchar. Sin embargo, James no experimentó el dolor que había imaginado. En ese momento, se escuchó un jadeo de sorpresa entre el público. James bajó la mirada instintivamente y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Su túnica de mago había sido cortada en tiras y colgaba en el aire. Lo más alarmante era que sus piernas peludas brillaban a la luz de las velas. Pero la escalofriante sensación en sus nalgas, sumada a los gritos de las chicas que estaban detrás de él, hizo que James se diera cuenta de que las cosas no eran tan sencillas. Su rostro se puso rojo como un tomate y levantó frenéticamente su varita para contraatacar. Pero ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, el encantamiento desarmador de Snape ya estaba ante él. Con un silbido, la varita de James salió volando de su mano, girando hacia lo alto del aire. Snape no extendió la mano para atraparlo. Tenía cosas más importantes que hacer. Antes de que el profesor Flitwick pudiera anunciar al ganador, agitó su varita y James salió disparado por los aires. Justo cuando James llegó al punto más alto, Snape lanzó otro hechizo básico. Aló Mora. No. La voz del profesor Flitwick estaba llena de horror. Su rostro cambió drásticamente y lanzó varios hechizos seguidos para detener el ataque de Snape contra James. Algunos de los hechizos incluso alcanzaron el techo, provocando ondas que se extendieron por el cielo estrellado sobre la cúpula del auditorio. ¡Alto! El duelo ha terminado. Gritó el profesor Flitwick con voz aguda, ahogando los jadeos de sorpresa que siguieron. Saltó entre Snape y James presa del pánico, y luego lanzó varios encantamientos de hierro para separarlos. ¡Alto! Snape gana. A partir de este momento, la sexta regla es: absolutamente prohibido desbloquear amuletos. Cualquiera que use uno será descalificado de la competición. Con la ayuda del profesor Slughorn, James aterrizó lentamente en el escenario. Su túnica de mago se había reducido a unos pocos jirones que ondeaban torpemente con la corriente de aire. Nada más aterrizar, rodó por el escenario, corrió hacia su varita, la cogió e intentó atacar a Snape. El profesor Flitwick agitó suavemente su varita, y una fuerza invisible ató a James con fuerza. Potter, vuelve y cámbiate la túnica, dijo Snape con una sonrisa burlona, alargando deliberadamente sus palabras. El auditorio estalló en risas contenidas, y varias chicas incluso se cubrieron las mejillas ardientes con las manos. Maldito bastardo despreciable. Las venas del cuello de James se hincharon mientras luchaba desesperadamente por liberarse de las ataduras del hechizo, con los ojos llenos de ira y humillación.
Tras el partido, los espectadores susurraban entre sí, con expresión de desconcierto. No habían comprendido por qué el profesor Flitwick estaba tan aterrorizado, e incluso en su desesperación, lanzó varios hechizos para impedir que Snape pronunciara un simple encantamiento. Un alumno de Ravenclaw sentado en la primera fila abrió los ojos de repente, como si de pronto se diera cuenta de algo, con la voz temblorosa. «Dios mío. Acaba de usar abrir hueco». Si el hechizo hubiera alcanzado a Potter, la segunda parte de su frase quedó ahogada por los jadeos y exclamaciones que subían y bajaban. El gran comedor, antes bullicioso, se sumió de repente en un silencio inquietante, y todos reflejaban temor, mirando a Snape con una inquietud persistente. Él, junto con Abbott y la gente que se encontraba alrededor de Pandora, se dispersaron rápidamente, despejando una gran área. Snape ignoró las reacciones de todos y se limitó a observar fríamente cómo Sirius ordenaba a Lupin y a Colagusano que se llevaran a James. La arrogancia perezosa de Sirius Black había desaparecido por completo. Apretó su varita con fuerza, con los ojos ardiendo de furia, y permaneció en silencio entre la multitud, esperando su turno. En los duelos posteriores, varios de los oponentes de Snape simplemente subieron al escenario simbólicamente antes de darse la vuelta y saltar, rindiéndose de hecho. Una chica de Ravenclaw incluso resbaló en los escalones y se negó apresuradamente a subir al escenario desde abajo. Por lo tanto, pronto le llegó el turno a Sirius Black de enfrentarse a Snape. Gracias, Kinsey Nancy, por la donación. Gracias a Miaoa y Bookfriend 202, 11, 21, 12, 33, 45, 75, 11 por las entradas mensuales. Fin de este capítulo. Capítulo 62. Capítulo 62. Un hombre más peligroso que Tom Snape estaba empezando a cansarse un poco de abofetear a los merodeadores. Por un lado, bajo la atenta mirada del profesor Flitwick, hiciera lo que hiciera, no podía hacerle nada demasiado escandaloso a Sirius. Por otro lado, por el bien de Harry, también estaba dispuesto a mostrarle algo de respeto a su padrino. ¿Por qué no probar una forma diferente de jugar? Por supuesto, al ver la ira apenas disimulada en los ojos de Sirius, Snape comprendió que, aunque cediera ahora, Sirius jamás se rendiría tan fácilmente. Snape se volvió hacia el profesor Flitwick, quien estaba reforzando específicamente la barrera mágica alrededor de la arena de duelo para ellos, y preguntó. Profesor, tengo una pequeña petición. Antes de la competición, ¿podría hablar con Sirius Black? No tenemos nada de qué hablar, dijo Sirius con frialdad. No, te lo prometo. Snape miró fijamente a Sirius, con una sonrisa cómplice en los labios. Te arrepentirás de haber perdido esta oportunidad, Pie Grande. Al oír el apodo de Pie Grande, un destello de pánico cruzó por los ojos gris plateado de Sirius. Aunque James les había hablado del mapa del merodeador desaparecido, no sabía cómo Snape había asociado el apodo que aparecía en él consigo mismo. Sirius miró fijamente a Snape por un momento, sintió un nudo en la garganta y finalmente asintió con rigidez. Los dos caminaron hasta un rincón del auditorio. Con los oídos tapados y el hechizo de escucha activo, Snape habló. Sirius, James es importante para ti, ¿verdad? ¿Qué quieres, mocoso? Preguntó Sirius entre dientes, con la varita casi rozando a Snape. Solo dilo. Cuida tus palabras, Sirius, dijo Snape, retrocediendo un paso con calma y esbozando una sonrisa amable. Quiero decir, para ti, James debe ser la persona más importante, ¿no? ¿Y qué si lo es? Sirius estaba perdiendo la paciencia. Deja de perder el tiempo, vamos al escenario. Eso es bueno. Snape forzó lo que creía que era su sonrisa más amigable. Pie Grande, no querrás que el Ministerio de Magia sepa que Cornamenta es un animago ilegal, ¿verdad? Pero era evidente que Sirius no creía que la sonrisa de Snape representara buena voluntad. En cuanto terminó de hablar, el rostro de Sirius palideció. Su expresión era la de alguien a quien hubieran obligado a comerse una bolsa de grajeas Bertiebot de todos los sabores con sabor a vaca que le resecan la nariz. ¿Qué quieres hacer? Sirius respiró hondo con un tembloroso jadeo. Snape se cruzó de brazos y dijo lentamente. Según el artículo 5, sección 2 del Reglamento de Registro y Control de Animagos, edición revisada de 1842, todos los animagos deben presentar una solicitud de registro ante el Registro de Animagos del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica dentro de los 10 días posteriores a su primera transformación. ¿Y qué? Sirius miró a Snape con aire de culpabilidad y preguntó con voz baja y ronca. No tengas tanta prisa, siempre eres tan impaciente. Snape tosió levemente, hizo una pausa deliberada y luego continuó.
Según el capítulo 21, sección 3 del reglamento, cualquiera que participe en actividades de Animago sin registrarse como es requerido será sentenciado a 5 años o más en la prisión de Azkaban o a cadena perpetua después de un juicio ante el alto tribunal mágico del Wizengamot. ¿Qué quieres? La voz de Sirius Black era baja, casi un grito. Si te atreves a decir algo, no te hagas el valiente, lo interrumpió Snape, alzando la mano y dándole un suave golpecito en el pecho. No se lo diré a nadie. Solo dile al profesor Flitwick después que te has rendido. Si admito la derrota, dijo Sirius con enfado, sin dejar de mirar fijamente a Snape, ¿me prometes que no se lo dirás a nadie? Eso depende de tu desempeño futuro, dijo Snape riendo, con una voz que incluso a él le resultaba un poco empalagosa. Después de todo, los animagos ilegales no se limitan a un solo tenedor, ¿verdad, Pie Grande? Los dos regresaron juntos al borde de la arena de duelo. Snape permaneció sereno, mientras que Sirius parecía una bestia salvaje domesticada, con los ojos llenos de resentimiento e impotencia. El rostro de Sirius Black palideció y, sin emoción alguna, le dijo al profesor Flitwick: «Profesor, no soy rival para Snape. Me doy por vencido». El profesor Flitwick hizo una pausa por un momento antes de preguntar sorprendido: «¿Estás seguro, Black?» «Confirmado». Sirius asintió mecánicamente, luego se dio la vuelta y salió del auditorio. «Severus Snape», anunció el profesor Flitwick con desgana, y ha ganado el torneo de duelos de sexto año, y la competición concluyó esa misma tarde, y al día siguiente se celebrarán desafíos entre los campeones de diferentes grados. En el segundo día de la competición, la chica de primer año de Hufflepuff, que llevaba una diadema de color amarillo brillante, utilizó hábilmente un hechizo de cosquillas para hacer que el chico de segundo año de Ravenclaw suplicara clemencia y abandonara su desafío contra el chico de tercer año en un ataque de desesperación. Lo que Snape apreció especialmente fue su sabia decisión de detenerse ahí y no seguir adelante con el desafío. Al fin y al cabo, no fue hasta el tercer año que los profesores comenzaron a enseñar importantes hechizos de combate y defensa en clase. El campeón de tercer año prácticamente no tuvo ninguna posibilidad de contraatacar contra Barty Crouch Jr. Y fue derrotado sin ninguna emoción. Tras derrotar a Dirk Clyde, Barty Crouch Jr. miró fijamente a Snape durante un buen rato antes de apretar los dientes y pedirle al profesor Flitwick que le permitiera desafiar a Snape. Barty Crouch Jr. seguía siendo un chico alto. Era muy guapo, con ojos castaños oscuros, piel pálida cubierta de pecas y una cabellera rubia clara que le caía sobre los ojos. Snape se quedó mirando el rostro pálido pero apuesto de Barty Crouch Jr. Y no pudo evitar sentir recelo. A pesar del comportamiento algo tímido de Barty Jr. y del hecho de que solo era un estudiante de cuarto año, sus habilidades mágicas ya estaban casi a la par con las de Snape. Basándose en el desempeño de Barty en los duelos de los últimos días, Snape, en el fondo, no creía estar completamente seguro de poder derrotarlo. Más importante aún, Snape estaba dispuesto a llamar a alguien que pudiera disfrazarse de Moody, un antiguo miembro de la Orden del Fénix, justo delante de las narices de Dumbledore, y que, si no hubiera sido tan impaciente y hablador, podría haber seguido infiltrándose sin dejar rastro o incluso haber eliminado a Harry directamente. Snape pensó: «Qué maravilloso sería arrebatarle a Tom a una persona tan capaz». La barrera mágica que rodeaba la arena de duelo había sido colocada de nuevo, y Snape desenvainó lentamente su varita. Gracias a Mustea Breakfast, Stars Return to Their Positions, Book Friend 202, 20, 32, 91, 95, 05, 03, 65, Book Friend 201, 70, 81, 51, 90, 13, 70, 64 y Book Friend 201, 90, 50, 10, 91, 11, 21, 60 por sus entradas mensuales. Fin de este capítulo. Capítulo 63. Capítulo 63. Estás despierto. El tratamiento fue un éxito. Tras una reverencia mutua, comenzó el duelo. Barty Crouch Jr. movió la muñeca y un hechizo rojo, acompañado de un chillido desgarrador, salió disparado directamente hacia Snape. No había ni rastro de pánico en los oscuros ojos de Snape. Su varita danzaba en el aire y, en un abrir y cerrar de ojos, 3 velas comunes se derritieron y se transformaron, sus llamas saltando y entrelazándose como si tuvieran vida, convirtiéndose en un escudo resplandeciente de llamas plateadas. El hechizo impactó contra el escudo, esparciendo chispas por todas partes e iluminando sus rostros. Aprovechando la oportunidad, Snape lanzó su contraataque. Con un movimiento de su varita, un encantamiento de barrera negro se dirigió hacia Barty Jr. El aire crepitó y silbó al atravesarlo el encantamiento. Protección de armadura.
La expresión del pequeño Barty cambió, y rápidamente levantó su varita, envolviéndolo instantáneamente en un escudo protector transparente. El hechizo de Barbera impactó contra el escudo, produciendo un sonido penetrante, y unas ondas se extendieron por la superficie del escudo. Dos poderosas fuerzas mágicas se enfrentaron ferozmente en el pequeño espacio. Finas gotas de sudor aparecieron en sus frentes, y por un instante ninguna pudo imponerse. Snape blandía su varita cada vez más rápido, lanzando hechizos como un látigo, disparándolos sin cesar hacia Barty el joven. Finalmente, valiéndose de su mayor poder mágico, Snape aprovechó una pequeña abertura que Barty hizo al respirar, y un encantamiento aturdidor le impactó de lleno en el pecho. El pequeño Barty salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose contra la barrera mágica al borde del escenario y cayendo pesadamente al suelo, mientras su varita se le caía de la mano. «Cesen el ataque», gritó el profesor Flitwick casi simultáneamente, bajando de su taburete alto con una velocidad que parecía deliberadamente ensayada, con los ojos fijos en cada movimiento de Snape. Snape guardó inmediatamente su varita en su túnica y se deslizó ágilmente por el escenario. Se inclinó para recoger la varita de Barty, luego se acercó al inconsciente Barty y lo ayudó a levantarse con cuidado. «Profesor, llevaré a Barty al hospital universitario», dijo Snape amablemente. «¿Tú?» El profesor Flitwick entrecerró los ojos con recelo. «Iré contigo». Tras pedirle al profesor Slughorn que se encargara de la limpieza después del partido, el profesor Flitwick y Snape abandonaron juntos el gran comedor, llevando a Barty Jr. hacia el hospital universitario. «Profesor, ¿cómo sabía usted cuáles serían las consecuencias si se usaba el encantamiento desbloqueador en alguien?», preguntó Snape con curiosidad en el pasillo que conducía al hospital universitario. Admitió que ayer había sido demasiado impulsivo. Estaba sumamente agradecido de que el profesor Flitwick hubiera detenido el hechizo a tiempo. De lo contrario, la escena probablemente habría puesto fin a la trayectoria escolar tanto de James como la suya propia simultáneamente. La presión pública habría logrado esto de otras maneras. Snape habría sido expulsado y James habría abandonado la escuela voluntariamente. «Ten piedad, Severus», dijo el profesor Flitwick, furioso al recordar lo sucedido, y dio un pisotón. «No todas las puertas se abren tan fácilmente. He oído hablar de tus conflictos con James, pero ¿de verdad quieres ser recordado en la historia del colegio?». «Lo siento mucho, profesor, lo he asustado», dijo Snape con una inusual sonrisa tímida. «Prometo que nunca volveré a usar el encantamiento de apertura con mis compañeros». Mientras conversaban, llegaron sin darse cuenta a la entrada del hospital escolar. Al entrar por las puertas dobles, un fuerte aroma a hierbas te envolvía. La señorita Pomfrey estaba cambiando las vendas de los demás alumnos que habían resultado heridos en los últimos días. Al verlos entrar, alzó la cabeza con enfado. «Felius, ¿cuándo terminará este maldito duelo? ¿Cuántos heridos hay ya?». «Oh, Bobby», dijo el profesor Flitwick con una sonrisa incómoda y algo avergonzado, «la competición ha terminado esta noche, y lo único que queda es la docencia habitual». «¿Qué?», exclamó la señora Pomfrey con un cacareo de disgusto. «¿Todavía hay clases normales? Voy a hablar con el director», murmuró mientras tomaba al pequeño Barty de sus brazos, lo colocaba en la cama, le apartaba suavemente el cabello rubio y le tocaba la frente. «¿Un encanto deslumbrante?», preguntó. «Sí, la maldición aturdidora, Poppy», dijo el profesor Flitwick, y añadió rápidamente. «Los estamos entrenando ahora para que resulten menos heridos en combates reales más adelante». «Lo entiendo, las cosas no están tranquilas estos días y», murmuró la señora Pomfrey en voz baja. «Ya puede irse, déjemelo a mí». «Quiero esperar aquí hasta que despierte, señora Pomfrey», dijo Snape en voz baja. «Fui yo quien lo hizo desmayarse, así que quiero verlo bien antes de irme». «Oh, estará bien». La expresión de la señora Pomfrey se suavizó. «Sin embargo, puede quedarse aquí si lo desea, pero recuerde guardar silencio». «Sí, señora», dijo Snape asintiendo obedientemente y sentándose en la silla junto a la cama. La señora Pomfrey apagó las velas de la sala y regresó a su oficina. Snape estaba sentado junto a la cama de Barty Jr. Mirando los rayos de luz de la luna en el techo, escuchando la brisa nocturna susurrando entre las hojas fuera de la ventana, Snape se despertó sobresaltado por un ruido suave tras un tiempo indeterminado. El cielo que se veía por la ventana se había vuelto de un azul intenso, y la señora Pomfrey ya había comenzado su trabajo. Ella estaba usando una cuchara para darle de comer al pequeño Barty un líquido azul y cristalino directamente en la boca. Snape se frotó el cuello, que le dolía un poco, y bajó la mirada hacia el pálido rostro de Barty Jr.
Este chico, aparentemente débil, superará en el futuro los 12 exámenes Timo, resistirá con éxito la maldición Imperius e incluso mantendrá a Modi, el Aurora al que Charlie Weasley llamaba el mejor y que ocupaba la mitad de las celdas de Azkaban, encerrado en el fondo de un baúl durante todo un año. Una extraña sensación invadió a Snape. Pensó que si no podía alejar a Barty del barco de Voldemort, entonces, por el bien de la paz en el mundo mágico, preferiría encontrar una oportunidad para dejar que Barty se durmiera para siempre antes que permitirle crecer y convertirse en una amenaza mayor. Al levantarle la manga de Barty, Snape no encontró ninguna marca de calavera en su brazo. Al cabo de un rato, las pestañas del pequeño Barty se crisparon ligeramente y, bajo los efectos de la medicina, abrió los ojos lentamente. «Estás despierto». El tratamiento fue un éxito, dijo Snape, tratando de mantener una expresión lo más amable y gentil posible. ¿Qué haces aquí?, preguntó la pequeña Barty, levantándose bruscamente y con cautela. Siento haberme excedido ayer, dijo Snape con una sonrisa amable y paternal. Para tu edad, eres realmente extraordinario, así que cuando estoy contigo me resulta difícil controlarme. Me preocupaba que pudiera dejarte secuelas, así que me quedé contigo hasta que despertaste. ¿Hay algo más que te preocupe? Gracias a I Will Always Love You Mo-chan, Kim Feng Shui Sen y Kung Sin Gi Wei por sus votos mensuales. Fin de este capítulo. Capítulo 64. Capítulo 64. Más similitudes. Al ver la expresión de desconcierto en el rostro de Barty, Snape agitó su varita, suspiró profundamente y dijo con voz llena de aprecio y acuerdo. Ay, cada vez que te veo, me acuerdo de mi yo del pasado. Cuando estábamos en Volpugis, siempre te quedabas callado y solo, igual que a mí me gustaba acurrucarme en un rincón. Pero hace mucho que no vienes a las reuniones, dijo el pequeño Barty en voz baja. Todos dicen que nos traicionaste, ¿verdad? No, me traicionaron, dijo Snape con sarcasmo. Antes era como un creyente, con la esperanza de obtener reconocimiento y sentirme parte de ese grupo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que para ellos, yo solo era un sirviente prescindible. ¿Qué prueba eso? El pequeño Barty frunció el labio con desdén. Solo podremos unirnos oficialmente después de graduarnos y ¿de verdad lo crees? Snape miró el brazo izquierdo de Barty Jr. con aparente indiferencia. Es obvio que Murkyber no lo cree, aunque ahora mismo se esté pudriendo en Azkaban. El pequeño Barty emitió un suave tarareo. ¿Sabes qué? Snape se inclinó hacia adelante, mirando a Barty a los ojos. Tenemos mucho en común. Por ejemplo, ambos tenemos padres muy decepcionantes y extremadamente decepcionantes y... ¿Ah, sí? Los labios de Barty se curvaron en una sonrisa burloncia. Mi padre no es un mugle. Sí, sí, dijo Snape, dando palmas dramáticamente. ¿Quién no conoce al famoso director del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, el señor Barty Crouch? Pero nunca lo mencionaste en la escuela, como si no existiera. Una expresión de disgusto cruzó el rostro del pequeño Barty, como si alguien le hubiera reabierto una herida. Snape se levantó de repente y se dejó caer sobre la cama de hospital de Barty Jr. Estaban tan cerca que casi podían oír la respiración del otro. Snape miró fijamente a los ojos de Barty y dijo en voz baja. Aunque todos hemos fingido que nuestros padres no existen, en cierto modo, incluso te envidio un poco. Al menos tu padre no es un completo canalla. ¿Eso no es mucho mejor?, murmuró el pequeño Barty en voz baja, con un ligero vacilación en la voz. ¿Crees que te quiere?, preguntó Snape de repente. El pequeño Barty se quedó inmóvil por un instante, luego negó lentamente con la cabeza sin decirle una palabra. Mi padre tampoco me quería, ni siquiera quería a mi madre, dijo Snape en voz baja. Lo odio. Las pupilas del pequeño Barty se dilataron al instante. Entonces el rostro de Snape se endureció, le hice perder lo que más le importaba. ¿Qué es eso?, preguntó el pequeño Barty con curiosidad. Parecía muy interesado en la respuesta. Es un mugle frustrado y de mal genio. Snape no respondió directamente a la pregunta de Barty. Solo le importa a él mismo. Cuando volví a la escuela esta vez y Snape hizo una pausa deliberada antes de continuar, pude ver a los Thestrals frente a los carruajes escolares y ¿quieres decir y? Barty Jr. se incorporó apoyándose en las manos, visiblemente sorprendido, murmurando, el profesor Kettleburn dijo en clase que solo quienes han visto la muerte pueden ver a los Thestrals y no, te equivocas. Snape miró a Barty Jr. con expresión significativa. Permíteme hacerte otra pregunta. ¿Crees que tu madre te quiere? Barty asintió casi sin dudarlo. ¿Sabes qué? Hay una cosa más que tenemos en común, dijo Snape con sinceridad, y es que ambos tenemos una madre que nos quiere. Snape le dio una palmadita suave en el hombro a Barty y le dijo en voz baja. Barty, no estoy bromeando, de verdad nos parecemos.
Walpurgis y su pandilla, los mortífagos, e incluso el místico, jamás nos entenderán de verdad. Nosotros somos gente auténtica. Estoy dispuesto, y puedo ayudarte, dijo Snape, extendiendo su mano derecha hacia Barty Jr. a quitarle a tu padre lo que más le importa y a asegurar que tu madre siga queriéndote. ¿Estás dispuesto? Barty se quedó mirando la mano, permaneciendo en silencio durante un buen rato. Finalmente, extendió lentamente su mano derecha y tomó la de Snape. Cuando te hayas recuperado del todo, y si llega el momento adecuado, te contaré mi historia. Barty. Snape soltó la mano de Barty. Cuando salí del hospital de la escuela, ya había amanecido y la luz del sol brillaba intensamente en el pasillo. Snape se frotó los ojos doloridos, con la intención de caminar por el pasillo hasta el gran comedor para comer algo y luego regresar a su dormitorio para dormir bien. En el camino, pensó que después de su maravillosa actuación en el duelo, sus compañeros de clase lo evitarían como la peste. Pero para su sorpresa, varios compañeros de clase asintieron con la cabeza y lo saludaron amistosamente al pasar, algo que nunca había sucedido antes. Mientras caminaba por el pasillo con expresión de desconcierto, un alumno alto de sexto grado de Hufflepuff se acercó y lo invitó a desayunar juntos. Eres fantástico, Severus, dijo Bertram Aubrey con entusiasmo, entregándole a Snape un vaso de jugo de calabaza caliente. El duelo del otro día fue realmente emocionante. Mira el trasero desnudo de Potter y... Ah, gracias, Bertram. Bertram se mostró demasiado entusiasmado, lo que incomodó un poco a Snape. Me alegro de no haberte asustado. Yo debería ser quien te lo agradezca. Bertram sonrió con satisfacción. Para ser sincero, me sorprendiste un poco en ese momento. Pero luego lo pensé mejor, y no le quitaste la túnica a nadie más. Bajó la voz, con un tono lleno de satisfacción. ¿Sabes qué? Potter no ha ido a la escuela en los últimos 2 días. Ha sido muy satisfactorio. En serio, si hubiera podido vencerlos, habría tomado cartas en el asunto. ¿Y Blake, qué le dijiste? La expresión de su rostro cuando admitió la derrota, ¿qué te hicieron? Snape arqueó una ceja, comprendiendo en cierta medida el comportamiento de Bertram. Bertram golpeó la mesa con el puño con rabia, con el rostro enrojecido. Solo porque me pusieron en el mismo grupo que Lily Evans en la clase de adivinación, Potter y Black me detuvieron en el pasillo después de clase, diciéndome que me estaba sobreestimando y que tenía ideas descabelladas, y me echaron una maldición. Hizo un gesto mientras decía con entusiasmo. Esa maldición me hizo la cabeza del doble de tamaño, y pasé 2 semanas enteras en la enfermería de la escuela. Durante ese tiempo, el dolor de cabeza era casi insoportable. Fin de este capítulo. Capítulo 65. Capítulo 65. También he leído el tuyo. No has venido a verme en 153 días. Cuando Snape ignoró el cartel de avería y abrió la puerta del baño de chicas en el segundo piso, Myrtle apareció repentinamente flotando detrás del grifo. Sus gafas color perla estaban empañadas, y ella estaba parada en el umbral, diciendo con voz lastimera. Dijiste que vendrías a verme, te he estado esperando aquí, Myrtle. Snape se sobresaltó por su repentina aparición y retrocedió medio paso. Aquí estoy. Mientras hablaba, se metió rápidamente en el baño y cerró la puerta de golpe para evitar ser descubierto por los estudiantes que pasaban y entraban al baño de mujeres. Al atravesar el cuerpo de Myrtle, Snape sintió de repente como si acabara de saltar a un cubo de agua helada, y no pudo evitar temblar, castañeteándole ligeramente los dientes. Eso no es todo, dijo Snape, llevándose la mano a la boca y exhalando unas bocanadas de aire caliente. ¿Te gustaría mudarte a otro sitio? Un lugar mejor que este. También tengo algunos amigos nuevos que me gustaría presentarte. ¿Un lugar nuevo? Un destello de esperanza cruzó los ojos de Myrtle, pero se desvaneció rápidamente, y su expresión se tornó algo abatida. No quiero que se rían de mí ni que me echen otra vez. Ese lugar es bastante apartado, créeme, dijo Snape con suavidad. ¿Te gustaría acompañarme a echar un vistazo? Si no te convence, puedes volver. Myrtle dudó un momento y luego asintió suavemente. De acuerdo, estoy dispuesta a ir a echar un vistazo. Snape le indicó a Myrtle su destino, pero para sorpresa de todos, Myrtle simplemente atravesó el techo del baño. Te estaré esperando allí arriba, Severus. Snape corrió por los pasillos serpenteantes hacia el cuadro del troll bailando ballet en el 8º piso. Cuando llegó, parecía que Myrtle llevaba mucho tiempo esperando allí. Flotaba en el aire, su cuerpo subía y bajaba suavemente. Nadie te vio, ¿verdad? Preguntó Snape. No, dijo Myrtle. No hay nadie por aquí. Eso está bien, dijo Snape, respirando hondo. Señalando el muro de piedra de aspecto sencillo que tenía delante, Myrtle, ¿podrías entrar en este muro blanco y ver qué hay dentro? Myrtle lo miró con recelo, pero no hizo más preguntas.
Obedientemente, se arrastró a través del muro de piedra que daba a la entrada de la Casa de las Ilusiones. Unos segundos después, volvió a aparecer, con expresión desconcertada. No hay nada dentro, solo piedras. Gracias, Myrtle, dijo Snape asintiendo con satisfacción. Eso significa que no solo los humanos, sino también los fantasmas no pueden entrar directamente en ese lugar. ¿Qué lugar? Myrtle estaba aún más confundida. ¿Qué hay dentro? Espera un momento, pronto lo sabrás. Después de que Snape terminó de hablar, se acercó al muro de piedra, lo golpeó 3 veces con los nudillos, luego juntó las manos 3 veces a un ritmo más lento y, finalmente, golpeó el muro 3 veces rápidamente. Una vieja puerta de roble apareció de repente en la pared blanca. Con un crujido, la puerta se abrió y Pandora asomó la cabeza. Entra rápido. Snape se coló de lado y rápidamente asomó la cabeza para saludar a Myrtle. Entra rápido. Después de que el mirto entrara flotando en la casa, cerró rápidamente la puerta. Acertaste en el primer paso, le dijo Snape alegremente a Pandora. Cuando alguien está en la sala de los menesteres, ni siquiera un fantasma puede entrar. Ah, por cierto, se giró hacia Myrtle y le preguntó, ¿conoces a Pandora? La conozco, susurró Myrtle, dando una vuelta alrededor de Pandora. Una chica de la que se reían igual que de mí. Este es un buen lugar para nosotras, ¿verdad? Exclamó Myrtle emocionada. Un lugar donde ni siquiera un Peeves podría entrar y no creo que pueda entrar, Myrtle, dijo Snape. Tendré que pedirte que pruebes a los demás más tarde. Myrtle dio una voltereta con alegría, con los ojos brillantes de anticipación. ¿Voy a vivir aquí de ahora en adelante? Creo que sí. Snape miró a Pandora, quien sonrió y asintió a Myrtle en señal de acuerdo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Myrtle hizo una reverencia respetuosa y luego rió alegremente. La regla aquí es que mientras haya una persona dentro, dijo Snape, nadie de fuera puede abrir la puerta. Ahora también queremos saber si ocurriría lo mismo si hubiera un fantasma en la casa. Esto significa, dijo Myrtle, ajustándose las gafas, un destello de luz brillando en los cristales nacarados, que todos saldréis primero y me dejaréis en casa. Inteligente, dijo Snape con aprobación, pero primero deberías intentar atravesar las paredes de esta habitación desde dentro. Myrtle se deslizó inmediatamente contra el muro de piedra de la Casa de la Respuesta. Poco después, salió, sacudiendo la cabeza y diciendo: no, es lo mismo que afuera, todas paredes que parecen extenderse hasta el infinito. De acuerdo, dijo Snape, enganchando un gancho al pomo de la puerta con un extraño dispositivo en el otro extremo. Este dispositivo puede abrir la puerta cuando oigas un ruido fuerte. ¿Recuerdas cómo golpeaba y aplaudía afuera de la puerta? Le dijo a Myrtle. 3 palmadas cortas, 3 largas y luego 3 cortas más. Solo puedes abrir la puerta cuando oigas ese sonido, ¿de acuerdo? Snape le mostró a Myrtle el patrón de golpeteo 2 veces más, luego se inclinó hacia la puerta para escuchar los sonidos del exterior antes de asentir con la cabeza a Myrtle. Myrtle respiró hondo y de repente dejó escapar un grito ensordecedor. ¡Alto! Snape la interrumpió rápidamente. Para entonces, la puerta se había entreabierto gracias al artilugio mágico de Pandora, hecho principalmente de cuerdas vocales de Erpling. Ahora que la puerta está abierta, no hay necesidad de gritar. Él y Pandora abandonaron entonces la sala de los menesteres, observando cómo la entrada desaparecía una vez más en la pared. Tras fracasar en su intento de abrir la sala de los menesteres mediante métodos convencionales, Pandora lanzó un hechizo de tapones para los oídos sobre los pasillos a ambos lados y, a continuación, creó sonidos siguiendo un patrón predecible. La puerta se abrió y entraron. ¡Genial! Snape y Pandora chocaron las manos con entusiasmo, con los rostros radiantes de alegría. Este lugar será mucho más seguro para nosotros de ahora en adelante. Myrtle, si quieres salir a dar un paseo, avísame con antelación. ¿Salir? No, dijo Myrtle. Me gusta este lugar soleado, siempre y cuando vengas a menudo. Entonces volvió a reírse entre dientes. Vaya pandilla extraña, Myrtle la llorona, Pandora la chica extraña y Severus, al que le gusta mirar traseros desnudos. Oye. Snape no pudo evitar gritar, ¿no estabas siempre en el baño? A veces me escapo, sonrió Myrtle con picardía, y también te he visto, y gracias a J y a Bookfriend 201, 81, 01, 51, 42, 02, 04, 17 por las donaciones. Gracias a Fan Shuchen, Bookfriend 33, 02, 12, 10, 77, 30, 14, Gumifanxin, Bookfriend 201, 81, 01, 51, 42, 02, 04, 17 y Bookfriend 202, 30, 52, 41, 40, 94, 26, 14 por los boletos mensuales.
Fin de este capítulo. Capítulo 66. Capítulo 66. Una idea audaz. ¿A cuántas personas has visto realmente? Snape instintivamente se ajustó la túnica de mago. He visto algunos antes. Myrtle lo miró con interés, pero últimamente solo he visto el tuyo. Va, tú, humilde fantasma femenino. Snape cogió un caldero dorado de la mesa y lo dejó en el suelo. ¿Debería sentirme honrado? Aún no te conozco, Severus, intervino Pandora de repente, uniéndose a la conversación. ¿Quieres que te lo muestre ahora? Snape puso los ojos en blanco con fastidio, mientras agitaba su varita para lanzar el encantamiento de aguas claras. El agua clara y cristalina pronto llenó el crisol, y con un suave toque de su varita, una bola de fuego mágico azul fantasmal surgió del fondo del crisol. No hace falta, de todas formas no hay nada que ver. Pandora sacó la lengua, se dio la vuelta y corrió hacia la mesa del laboratorio, cogió su varita y jugueteó con ella con displicencia, jugueteando de vez en cuando con los materiales mágicos que tenía al lado. Los dos permanecieron en silencio. Myrtle flotó hasta posarse en la lámpara de araña del tejado y observó todo con gran interés. Primero, los ingredientes principales. Snape respiró hondo y sacó 2 huevos pequeños y fríos de su bolsa, 2 huevos de serpiente de fuego del alijo del profesor Clegane, pelados y cortados en cubos de 1 pulgada y tras procesar los materiales, Snape finalmente comenzó el proceso formal de elaboración de pociones. Primero vertió una botella de cera de duende en el crisol hirviendo. Inmediatamente, un humo espeso de color verde oscuro se elevó del crisol. Tras cocinar durante tan solo 9 minutos y 32 segundos, Snape añadió con precisión el fragmento de huevo de la serpiente de ceniza de fuego y, a continuación, removió la mezcla 3 veces en el sentido de las agujas del reloj y 7 veces en sentido contrario. Tras hervir durante 7 minutos, Snape añadió al crisol, en el siguiente orden: saponaria finamente picada, ajo, angélica pubescens, pétalos de beleño, miel, jengibre seco finamente molido y raíz de cálamo petrificada y molida. El líquido del crisol se transformó lentamente en una suspensión suave de color rosa pálido. Tras dejar la poción en este estado durante unos minutos, Snape añadió el último ingrediente: 2 hojas de laurel. Ahora, la poción emite un tenue vapor púrpura brillante y una fragancia agradable. Huele tan bien, exclamó Myrtle, que de alguna manera había flotado sobre el caldero. De repente, asomó la cabeza, con su cabello translúcido casi tocando el líquido. Hace años que no olía a algo así. Ah. Sobresaltado, Snape casi volcó el caldero. No te acerques a mí sin decirle una palabra otra vez, dijo enfadado, mirando fijamente a Myrtle. Pero yo no hago ningún ruido al caminar, dijo Myrtle con inocencia, haciendo pucheros. Entonces, cuando te acerques, al menos haz algún ruido con la boca, dijo Snape con un temor latente. No me asustes cada vez. El medicamento debe cocinarse a fuego lento durante toda la noche. A primera hora de la mañana siguiente, Snape y Pandora llegaron de nuevo a la casa de los menesteres. Se quedaron de pie frente a la pared blanca, repitiendo varias veces el código acordado antes de que Myrtle finalmente abriera la puerta. En cuanto se abrió la puerta, corrió hacia el crisol con una sonrisa tonta y satisfecha en el rostro. En ese momento, el medicamento había perdido su color rosa del día anterior y se había convertido en un líquido blanco parduzco pálido con un brillo nacarado, acompañado de volutas de vapor ascendente. Sé lo que es esto, dijo Pandora, inclinándose hacia adelante y respirando hondo, con una sonrisa perezosa en el rostro. ¿Por qué huele a ti, Severus? Myrtle se giró de repente, con los ojos llenos de dudas. Ah, ¿sí? Snape salió de su ensimismamiento tras percibir varios aromas agradables. Me estás asustando un poco. ¿Por qué? Preguntó Myrtle, desconcertada. ¿Qué es esto? Amortentía, respondió Pandora, la poción de amor más potente. ¿Para qué la estás preparando, Severus? ¿Acaso no está prohibida en Hogwarts? No es para mi propio uso, pero tengo la fuerte sospecha de que podría necesitarla. Snape sacó un frasco de cristal y vertió lentamente la poción en él. Además, ¿desde cuándo te importan las normas del colegio? Es cierto, siempre y cuando no me expulsen, dijo Pandora con una sonrisa. Tras despedirse de un hombre y un fantasma, Snape abandonó el castillo con la poción de amor en la mano, caminó por el césped y llegó al campo de Quidditch. El tiempo está despejado y frío, y estamos en plena temporada de Quidditch. Los vítores provenientes del campo de Quidditch ya se oían con claridad. El partido de hoy era entre Gryffindor y Ravenclaw. Por supuesto, Snape fue al campo de Quidditch no para ver un partido, ni para aprender de Quirinus Quirrell y lanzar una maldición sobre Potter. Aunque James, como cazador, se desvivió por robar una snitch dorada, dejarla volar y luego atraparla para presumir, Snape no tenía necesidad de arriesgarse a hacer algo así. Snape escudriñó la cancha durante un buen rato, pero no pudo encontrar a James.
Parecía estar ausente del partido de hoy, y sus amigos tampoco estaban en las gradas. Incluso después de que la multitud que vitoreaba se dispersara, todavía no había encontrado a Sirius. Mientras Snape deambulaba sin rumbo por el campus tras abandonar el campo de Quidditch, vio a Sirius sentado solo bajo una alta haya junto al lago. Caminó hacia la haya que había acompañado a generaciones de estudiantes de Hogwarts. Sirius oyó los pasos de Snape y levantó la vista. Su largo cabello negro estaba algo desaliñado, cayéndole sobre la frente de forma desaliñada. ¿Eres tú? Sirius se puso de pie de inmediato, alerta, con la varita ya en la mano y los ojos llenos de disgusto y actitud defensiva. ¿Qué más quieres? No seas tan hostil conmigo, dijo Snape, alzando las manos para indicar que no tenía malas intenciones. Esta vez estoy aquí para ayudarte. ¿Ayúdame? La ira de Sirius estalló al instante. ¿Qué quieres decir? Has arruinado a James. Si vas a amenazarme con lo del animago ilegal, estoy dispuesto a luchar a muerte contigo. Ay, no te enfades tanto, dijo Snape con tono de disculpa. Me pasé un poco de la raya esta vez y lamento la desagradable experiencia que tuvo James. He venido a verte para disculparme. Mientras hablaba, Snape sacó lentamente de su bolsillo una botella de cristal, cuyo líquido marrón pálido se arremolinaba suavemente en su interior. Creo que esto podría ayudar a James y a que usted se sienta menos triste. ¿Qué es esto? Preguntó Sirius con frialdad, mirando fijamente la botella de cristal. Gracias por la donación de Relay. Gracias por el pase mensual de Arch Tempered Natsuhiro Matsuri. Fin de este capítulo. Capítulo 67. Capítulo 67. El pobre viejo Tom Snape sacó el corcho, e inmediatamente un extraño aroma emanó de la botella. Huélelo, sostuvo el frasco de cristal justo debajo de la nariz de Sirius. Sirius frunció el ceño instintivamente, retrocedió 2 pasos y un atisbo de disgusto cruzó su rostro, pero aún así no pudo evitar sorber por la nariz. ¿Afrodisíaco? Preguntó con cautela. Sí, asintió Snape levemente. ¿Qué hueles? ¿Qué te importa? Preguntó Sirius secamente, negándose a responder a la pregunta. El aroma que emanaba de la botella le recordó el seductor perfume que había olido en la clase del viejo mocoso al comienzo del semestre. Evocaba simultáneamente imágenes del bosque prohibido envuelto en niebla tras una lluvia de medianoche y el césped recién cortado del campo de Quidditch. James ya le había hecho la misma pregunta antes, pero él había inventado una excusa para evitarla. Creía que él y James siempre serían mejores amigos. Como amigo, debía apoyar a James en la búsqueda de su propia felicidad. ¿Con quién quieres usar esto? Preguntó Sirius con cautela. Te prestaré un mechón de pelo, dijo Snape, extendiendo rápidamente la mano para recoger un mechón que se le había caído del hombro a Sirius, colocándolo en el frasco de cristal y agitándolo suavemente. Ahora es todo tuyo. El afrodisíaco se volvió transparente tras ser aplicado al cabello de Sirius Black, y su seductora fragancia se disipó. Sirius retrocedió unos pasos más, con los ojos llenos de recelo. No lo necesito, dijo. No necesito estas cosas en las chicas. Siempre has sido popular entre las chicas, dijo Snape, mirando a Sirius con expresión de desconcierto. ¿Pero quién dijo que esto es solo para chicas? Snape creía que el peligro de la infame poción de amor del Señor Oscuro se había subestimado considerablemente. Si bien la obra original solo mostraba a mujeres drogando a hombres, las propiedades de la poción sugieren que el género del usuario no es un factor determinante. El pobre Tom disfrutaba de una maravillosa relación con su bella novia Cecilia, pero tras beber un vaso de agua que le dio una bruja, inexplicablemente tuvo un hijo con su mismo nombre. Cuando recobró la cordura, no solo no obtuvo justicia, sino que además su familia quedó destruida y su vida arruinada. Lo que es aún más escandaloso, más adelante, la poción de amor incluso podía venderse abiertamente en la tienda de trucos de magia de los Weasley y entregarse directamente en la escuela a través del servicio de pedidos por lechuza. Al ver que Sirius no aceptaba la botella de cristal que le ofrecía, Snape continuó. James no ha salido de la torre de Gryffindor en días, ¿verdad? Incluso se perdió el partido de Quidditch de hoy. ¿Crees que podrá recuperarse ante golpe? No me mires así, dijo Snape con calma. Lo hecho está, y ya es demasiado tarde para decir nada. Así como me colgaste aquí cabeza abajo, tienes que aprender a aceptar las consecuencias, igual que yo. Sirius permaneció en silencio, con el rostro ensombrecido, como si ya hubiera adivinado el significado de las palabras de Snape. James te habrá dicho que le gusta Lily, dijo Snape. Pero piénsalo bien. Si fueras una chica tan maravillosa, ¿aceptarías a alguien que se humillara delante de toda la escuela y exhibiera su cuerpo desnudo? Sirius Black alzó su varita de nuevo, con los ojos ardiendo de fuego. No te preocupes, relájate, dijo Snape encogiéndose de hombros.
Lo que debemos discutir ahora es cómo solucionar el problema. Si dejamos que James siga tan deprimido, tu mejor amigo estará arruinado. Creo que tú también eres su mejor amigo. A veces, lo único que separa de dos personas es un fino velo de papel. Leí en un libro Muggle que, en esta situación, necesita un poco de estímulo positivo. Puede ayudarle a recuperarse de traumas pasados. Tómala. Y Snape colocó la botella de cristal en la mano de Sirius, su voz como un susurro diabólico al oído de Sirius: depende de ti. Recuerda, esto es para ayudarle. Y un viento frío, cargado de humedad, pasaba entre las ramas de las hayas. Tras decir esto, Snape se dio la vuelta y se alejó del lago. Al llegar a los escalones de piedra frente al castillo, miró hacia atrás y pudo ver vagamente a Sirius todavía de pie bajo la sombra del haya. Snape no estaba seguro de si Sirius necesitaría la poción, pero sabía que Sirius solo tenía ojos para James. Cuando Snape entró en el vestíbulo, vio a Filch y a la señora Pines acurrucados, susurrándose algo el uno al otro. Intrigado, se sentó en el taburete del extremo, estirando el cuello e intentando oír de qué hablaban. Ojalá tuviéramos ahora mismo un par de orejas retráctiles hechas por gemelos. Sí, y la encontré en el pueblo. Oí que su madre la había abandonado porque estaba demasiado delgada y la voz de la señora Pin se oía intermitentemente. ¿Puedo echarle un vistazo y? Murmuró Filch. Ay, pobrecita, y dámela, Irma, yo me encargaré de ella. Y Snape escuchaba con tanta atención que casi se apoyó contra la puerta. Siéntate. Gritó Filch, apareciendo de repente junto a Snape y sobresaltándolo. Si no quieres comer, puedes quedarte en mi despacho. Tras decir eso, Filch picoteó unos trozos de pechuga de pollo y ternera de su plato, y luego abandonó el auditorio tarareando una pequeña melodía. Cuando Filch reapareció ante sus compañeros, lo acompañaba un gatito que siempre estaba a su lado. A este pequeño gato de pelaje gris oscuro lo llamó señora Lorris. El 1 de febrero se convirtió en marzo en un abrir y cerrar de ojos. El tiempo no cambió mucho, solo seguía húmedo y ventoso. Snape y sus amigos pasaban de vez en cuando un rato con un chico tímido de pelo rubio, lejos de la atención de los demás. Ellos, especialmente Abbott, nunca dudaron en elogiar a Barty. Abbott incluso quiso meterle una pluma directamente en la mano. Sin él, el trabajo que el profesor Lapland había encargado sobre cómo lidiar con los dementores probablemente se habría retrasado mucho tiempo. Cuando se reencontraron en la biblioteca, Barty dudó durante un buen rato antes de arrugar despreocupadamente un pequeño trozo de pergamino hasta formar una bola y arrojársela a los pies de Snape. Snape fingió tirar el libro al suelo por accidente, y mientras se agachaba para recogerlo, deslizó un pequeño trozo de papel en la manga. Cuando levantó la vista, vio el rostro de la señora Pince, semejante al de un buitre, frente a él. ¿Qué le hiciste a ese libro? Niño malvado. Gritó. Blasfemia. El rostro de la señora Pince se puso rojo carmesí. Profanación. Parecía que iba a sufrir un infarto, así que Snape recogió rápidamente sus cosas y salió corriendo de la biblioteca. Caminó rápidamente hacia un rincón apartado, desdobló el papel arrugado y encontró una frase aparentemente aleatoria escrita con letra pulcra. ¿Quieren que nos unamos ahora? Gracias a Dog Ice Cream, Moje, Skewin, Edogawa Conan 23333, Evalone Wolfie Book Friend 33, 02, 12, 07, 94, 45, 43 por las entradas mensuales. Fin de este capítulo. Capítulo 68. Capítulo 68. Falta un patrocinador. ¿Quieren que nos unamos ahora? Y murmuró Snape. Enseguida comprendió el significado de esas palabras. Voldemort no podía esperar más. Ya estaba reclutando a todo el mundo para las filas de los mortífagos, sin importar la edad. No solo a Barty Jr., sino también a Regulus y a otros Slytherin mayores. Snape se disponía a subir las escaleras cuando vio a Barty Jr. siguiéndole, así que rápidamente le hizo señas para que se acercara a un rincón apartado. No te unas a ellos, dijo Snape en voz baja. Con el prestigio actual de tu padre, incluso si te conviertes en un mortífago, no perderá su poder a menos que esté dispuesto a protegerte, ¿pero crees que lo hará? El pequeño Barty negó con la cabeza con un dejo de odio. Entonces, sigamos con nuestro plan original, dijo Snape. Una vez que estés en el Ministerio de Magia, puedes declarar descaradamente: mi padre es Barty Crouch varias veces en su nombre, y el director, naturalmente, perderá poder. Y tras decir eso, Snape caminó por el pasillo y subió las escaleras, decidiendo ir inmediatamente al despacho de Dumbledore. Mientras caminaba, reflexionaba sobre su situación actual.
Era 1977, el año en que Regulus se había unido con orgullo a la organización de Voldemort. Un año después, Regulus le presentaría a Creature a Voldemort. Snape estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se percató del monstruo de piedra que había en la entrada del despacho de Dumbledore al pasar junto a él. No fue hasta que la bestia de piedra le llamó varias veces con una voz grave que Snape se detuvo un momento, recobró la compostura y comenzó a caminar de regreso. Gracias, Bertie Bottsever y Flavor Bean, dijo. Hablaremos de nuevo la próxima vez. En ese momento, no tenía ningún interés en charlar con la bestia de piedra. Solo pensaba en ver al director lo antes posible. No me llamo la grajea de todos los sabores de Bertie Bott, dijo el monstruo, cobrando vida de repente, saltando a un lado con disgusto. Gracias, señor guardián de los dulces, dijo Snape apresuradamente a través del hueco en la pared sin darse la vuelta. La puerta se cerró suavemente tras él y llegó al despacho del director. Snape llamó a la aldaba con forma de esfinge, luego empujó la puerta para abrirla y entró. Dumbledore permaneció sentado tranquilamente detrás de la mesa, levantó la vista y lo vio. ¿Qué te pasa, Severus? Dumbledore lo miró con calma. Siéntate. ¿Por qué tienes tanta prisa? Profesor, dijo Snape sin sentarse, tengo algo urgente e importante que tratar con usted. Le entregó el pergamino arrugado a Dumbledore. ¿Quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Dumbledore extendió la nota, posando la mirada en el pergamino a través de sus gafas de media luna. Esto es de Barty Jr. Lo traje a nuestro bando hace poco, dijo Snape. Sigue asistiendo a las reuniones en Walpurgis. Voldemort los reclutó oficialmente para los mortífagos. Cada uno puede tomar su propia decisión, Severus. Dumbledore juntó suavemente sus dedos largos y delgados. Tiene usted razón, profesor, dijo Snape, ya completamente calmado. Se sentó frente a Dumbledore, lo miró a los ojos y añadió. Pero siguen siendo sus alumnos. En realidad, solo me importan unos pocos. Dado que usted es el director, esta importante tarea de tomar la decisión debería confiarse a usted. Snape también imitó a Dumbledore, colocando las manos sobre la mesa, con las yemas de los dedos tocándose. Usted es el director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, presidente de la Confederación Internacional de Magos, archimago de la Orden de Merlín y jefe del Wizengamot. Como dice el refrán, a los capaces se les suele confiar más responsabilidad. Estoy de acuerdo contigo, Severus, dijo Dumbledore, poniéndose de pie, acercándose a la percha y acariciando las plumas de Fawkes. Gracias por decírmelo. ¿Se unirá Barty Jr. a los mortífagos? Por supuesto que no. Snape se giró para seguir a Dumbledore, quien sacó varios documentos y sobres del armario. Jamás querría que mis hombres arriesgaran sus vidas como espías, aunque eso les reportara mayores beneficios. Dumbledore asintió, luego colocó una pila de pergaminos sobre la mesa y volvió a sentarse detrás de ella. La teoría de Voldemort era muy seductora. Les decía a sus seguidores que, en el futuro, permitiría a los magos dejar de esconderse y ejercer plenamente sus habilidades, gobernando a los mugles y a sus descendientes abiertamente. Actualmente, los mortífagos tienen como objetivo principal a los mugles y a algunos magos mugles o mestizos. Tom aún cuenta con un amplio número de seguidores en el mundo mágico. La mirada de Snape se posó en los documentos. Estas son varias resoluciones del Consejo Directivo, dijo Dumbledore. El Consejo exige al director y a los demás miembros del profesorado que no interfieran con la libertad de asociación de los estudiantes. Estas son cartas que me enviaron las familias Malfoy, Carroll, Rozier, Black y otras. Todas me pidieron que no hiciera cambios importantes en los métodos de enseñanza y gestión del colegio. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer abiertamente?, preguntó Snape. Sí, dijo Dumbledore con tristeza, si ignoro la resistencia y realizo cambios importantes, muchos padres de sangre pura optarán por que sus hijos abandonen la escuela y reciban educación en casa. Eso no cambiará nada. Lo entiendo, profesor, dijo Snape, recostándose en su silla. Ya ha tomado su decisión. Que sigan adelante según lo previsto. Sin embargo, dijo Snape, recuerdo que has sido nominado varias veces para ministro de magia. ¿Por qué no consideras una visita al ministerio? Suspiró Dumbledore, negó con la cabeza con impotencia. Antes no quería estar atado a la profesión del Ministerio de Magia, y ahora, aunque quisiera, no hay nadie que pueda sucederme como director. ¿La profesora McGonagall?, preguntó Snape con cautela. Dumbledore puso cara de impotencia. Ya te dije que Tom solicitó un puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Desde entonces, hemos tenido que cambiar de profesor de defensa contra las artes oscuras todos los años. Lo que no se sabe mucho es que la maldición de Tom también pesa sobre el puesto de director.
Creo que nadie más que yo podría permanecer en este puesto ileso durante más de un año. ¿Eh? Esta noticia tomó por sorpresa a Snape. Había esperado engañar a Dumbledore para que aceptara un puesto en el Ministerio de Magia, de modo que contara con un aliado de primera categoría en el ministerio. Ahora, esa esperanza se había desvanecido. Pero eso tiene sentido. Dado que Tom maldijo a los instructores de defensa contra las artes oscuras, ¿qué razón tendría para dejar vacante el puesto de director? Los dos directores que sucedieron a Dumbledore, Umbridge y Snape, sí sufrieron accidentes antes de completar un año en el cargo. Gracias a Bookfriend 201, 90, 50, 10, 91, 11, 21, 60 por su voto mensual. Fin de este capítulo. Capítulo 69. Capítulo 69. Nuevo candidato. Sin embargo, los ojos de Dumbledore brillaron con astucia. También tengo buenas noticias que contarte. ¿Has encontrado pistas sobre otros Horcruxes? Preguntó Snape con cautela, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Acaso el director ya ha descubierto la existencia del anillo? Si es así, más le vale vigilar de cerca a Dumbledore. No, son otras buenas noticias, dijo Dumbledore lentamente, haciendo un gesto con la mano. Por fin han elegido a vuestro profesor de defensa contra las artes oscuras para el próximo curso. Eso no son precisamente buenas noticias, dijo Snape, alzando una ceja. Con tantos cambios de profesores cada año desde hace tanto tiempo, es bastante sorprendente que hayas logrado encontrar a alguien dispuesto a ocupar el puesto. Sí, he causado problemas a muchos viejos amigos a lo largo de los años, suspiró Dumbledore, sacando una carta de la pila de pergamino sobre su escritorio. Por su seguridad, siempre les obligo a renunciar, ya sea voluntaria o involuntariamente, antes de que termine el año escolar. Así que la profesora Grappleland dejará Hogwarts dentro de unos meses, dijo Dumbledore encogiéndose de hombros con impotencia, e hizo un gesto a Snape para que abriera la carta. Ni siquiera quiere esperar a que terminen tus exámenes. Snape recogió la carta, desdobló el pergamino y descubrió que era una carta de Abraxas Malfoy a Dumbledore. Abraxas es el padre de Lucius Malfoy y el abuelo de Draco antes de que éste naciera. En la carta, el viejo Malfoy condenaba enérgicamente las políticas educativas de Dumbledore y los recientes torneos del club de duelos. El señor Malfoy el viejo declaró: nadie pensaría que es justo y equitativo poner a magos de sangre pura y magos muggles en el mismo escenario para competir. Si algún mago muggle derrotara a un mago de sangre pura mediante métodos despreciables o un ataque sorpresa, traería desgracia y vergüenza a todo el mundo mágico. Es necesario recalcar que, en primer lugar, creo que no deberían haber existido en esta escuela en absoluto. Yo, Abraxas Malfoy, he presentado mi solicitud al Consejo Directivo para impartir la asignatura de Defensa contra las Artes Oscuras el próximo curso académico y tras leerlo, el rostro de Snape mostró una expresión extraña y misteriosa. ¿Por qué sigue habiendo gente que se precipita hacia la muerte? Sí, yo también lo creo, dijo Dumbledore con una sonrisa cómplice. Sospecho que se considera el mortífago de mayor confianza de Voldemort. El señor Malfoy podría creer ingenuamente que la maldición de Tom no afectará a su sirviente. Acepté la petición del señor Malfoy sin dudarlo. No tenía absolutamente ninguna necesidad de presionarme a través de la junta directiva. Sin duda son buenas noticias, profesor, dijo Snape asintiendo. Cuantos menos viejos queden, mejor. Deberían haber sido reemplazados hace mucho tiempo. Tu forma de pensar sigue siendo demasiado extrema, Severus, dijo Dumbledore. ¿Qué más podemos hacer? Snape sonrió levemente. Alguien tiene que pagar el precio, ¿por qué no pueden ser ellos? Oh, profesor, dijo Snape de repente, como si recordara algo, tengo una sugerencia. Quizás podría investigar a la generación anterior de la familia Gaunt. Por supuesto, como siempre, me gustaría salir con usted. Decidió que aún tenía que tomar la iniciativa, de lo contrario vivir con miedo constante no era una solución. Gracias, Severus, dijo Dumbledore con voz suave y ojos llenos de satisfacción. Tengo algunas pistas. Hace años, un funcionario del Ministerio de Magia llamado Bob Ogden se topó con miembros de la familia Gaunt durante una misión. Ya que sigues interesado, visitemos al señor Ogden juntos el próximo fin de semana. Snape se alegró en secreto, contento de haber hablado. La eficacia de Dumbledore realmente estaba a la altura de su fortaleza. Al día siguiente tocaba ir a Hogsmeade. Finalmente, la luz del sol se abrió paso entre las espesas nubes e iluminó el camino que conducía a Hogsmeade. Sin embargo, la temperatura seguía siendo muy baja y soplaba un viento frío. Barty Jr. se unió a Snape y su grupo. Ahora, ya no podía, ni necesitaba, asistir a las reuniones de Walpurgis. Esta vez, Snape envió un mensaje por lechuza con antelación a la señora Rosmerta de las Tres Escobas, encargando una mesa grande.
En cuanto abrieron la puerta de madera con 3 escobas, un vapor cálido y acogedor, mezclado con el dulce aroma de la cerveza de mantequilla, salió disparado. Rápidamente esquivaron el viento frío y entraron al bar. Apenas llevaban 2 minutos sentados cuando la señora Rosmerta contoneó las caderas mientras se acercaba a ellos desde la barra. Llevaba varias botellas de cerveza de mantequilla y una botella de vino, y sus relucientes tacones negros resonaban con un chasquido al golpear el suelo. Hoy, la señora Rosmerta lució un pañuelo azul celeste con ribete de encaje, lo que hizo que su piel pareciera aún más blanca. Gracias, señora. Los ojos de Snape la siguieron. ¿Por qué trajo esto? Estábamos a punto de ir a buscarlo. Feliz cumpleaños, Abbott, dijo la señora Rosmerta con una sonrisa entrecerrada. Severus me pidió que te guardara una mesa, diciendo que quieren celebrar tu cumpleaños. Oh, cielos. Exclamó Snape, con un dejo de reproche en la voz. Señora, planeábamos darle una sorpresa. Yo misma te traje el vino, ¿no te sorprende? La señora Rosmerta miró a Snape con reproche y luego, con una risa juguetona, añadió. Esta botella de vino es un regalo extra para ti, Abbott. Espero que te guste. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! Abbott se sonrojó ligeramente, mirando con satisfacción el vino sobre la mesa. Me encanta. Gracias, señora. Un momento, Snape recordó de repente las botellas de vino que había sacado de la cocina de Hogwarts, vino elaborado por elfos domésticos mediante el método de pisar las uvas. Señora, ¿este vino lo elaboraban los elfos domésticos? No, la preparé yo misma. La señora Rosmerta miró a Snape con expresión desconcertada. ¿Por qué haces una pregunta tan extraña? ¿Acaso importa quién la preparó? ¿Cómo lo preparaste? Preguntó Snape instintivamente. Usa magia, dijo la señora Rosmerta, mientras recogía la bandeja y se disponía a regresar a la barra. De verdad que no entiendo qué estás pensando, Severus. Ah, vale, dijo Snape, sintiéndose un poco decepcionado por alguna razón. Gracias a Dreamcrazy, Ascagain y Feathers por las entradas mensuales. Fin de este capítulo. Capítulo 70. Capítulo 70. Regalo salud. El nítido tintineo de las copas resonó en la cálida casita. Los vasos del grupo tintinearon levemente en el aire, y la espuma de la cerveza de mantequilla salpicó, cayendo en diminutas motas sobre la mesa de madera. Snape y Abbott echaron la cabeza hacia atrás y dieron un gran trago de cerveza de mantequilla caliente. Pandora, en cambio, bebió su cerveza lentamente, con los ojos entrecerrados y los labios llenos de espuma. Pero el pequeño Barty, que estaba a su lado, tocó su vaso simbólicamente y luego retiró la mano torpemente sin llevarse el vaso a los labios. Abad, lamento no haberle preparado un regalo. El pequeño Barty dijo con torpeza. No sabía que hoy era su cumpleaños. Ivo soltó una carcajada. Oh, ¿por qué somos tan educados? No necesito nada. Le dio un codazo a Little Barty y luego le pasó el brazo por el hombro con cariño. Los exámenes Timo se acercan, y es muy amable de tu parte que alguien tan estudioso como tú todavía encuentre tiempo para venir. En aquel entonces, estaba completamente apático y no tenía energía para nada, ni siquiera para estudiar. Te daré otro regalo más tarde, dijo tímidamente el pequeño Barty. No, no, dijo Avo, haciendo un gesto como para apartar el vaso del pequeño Barty. Vamos, bebe. No me obligues a darte de comer. Puedo hacerlo yo solo, puedo hacerlo yo solo. El pequeño Barty se soltó rápidamente de Abbott, cogió su vaso y dio un gran trago, luego se atragantó y tosió. Yo tampoco preparé un regalo para el abad, dijo Pandora en voz baja, dejando suavemente su copa. Me pidió específicamente que no le diera ningún regalo. De hecho, estaba pensando en prepararle algo bonito. Jaja, adiós, rió Snape. Incluso está considerando renunciar a todos tus futuros regalos. Pero Barty, ¿cómo va tu preparación para los timos? Preguntó Snape dirigiéndose a Barty Jr. Ay, Dios mío, todavía no estoy listo, dijo el pequeño Barty, frotándose las manos con nerviosismo y con una expresión algo aturdida. Hay tantos libros y hechizos que memorizar. Todos los profesores no paran de recalcar la importancia de los exámenes OWL, y hay muchísimos deberes. De verdad espero que dejen de hablar de ello. Tranquilo, amigo. Snape le dio una palmadita suave en el brazo. Mira a la gente a esta mesa. Abbott aprobó el examen Timo, así que todo irá bien. Oye. Protestó Abbott, golpeando su jarra de cerveza contra la mesa. Leo libros todo el tiempo, ¿sabes? Deja de balbucear. El libro que estás leyendo no tiene muchas palabras. Snape soltó una risita y luego miró a Barty con seriedad. Si hablamos de quién de tu curso puede aprobar los 12 exámenes Timo, Barty, sin duda eres tú. No tengo mucha confianza, dijo Barty en voz baja, apretando la taza. A veces me quedo dormido en la clase del profesor Vince. ¿Qué?
Abbott miró a Barty con incredulidad, derramando un poco de su cerveza de mantequilla. El profesor Vince, dormido y ocasionalmente, ¿cómo se relacionan estas palabras? Todos estallaron en carcajadas. Seguro que apruebas, te lo prometo, dijo Snape con una sonrisa. Te escribiré durante el verano para felicitarte por haber aprobado el examen. Si tu padre te lleva a visitar a otros funcionarios del Ministerio de Magia durante las vacaciones de verano, Snape se inclinó hacia el oído de Barty y susurró misteriosamente, como a Cornelius Fudge, el director del Departamento de Accidentes y Desastres Mágicos, cuando te elogie, puedes decirle, sí, estoy muy orgulloso de mi padre, y creo que será el próximo ministro de magia. ¿Lo apoyará, señor? ¿Fudge también quiere ser ministro de magia? Preguntó Barty, desconcertado. Probablemente no quiera ahora mismo, dijo Snape con tono significativo, pero no estaría de más hablar con él al respecto. Tras terminar su cerveza de mantequilla, Abbott se levantó y caminó rápidamente hacia la barra para comprar más bebidas. Con orgullo, le mostró a la señora Rosmerta su nuevo y reluciente reloj engastado con diamantes, y en secreto golpeó el mostrador con su varita, indicando que quería comprar jerez y ron, el tipo de bebidas que solo los magos adultos podían tomar. El grupo, que sostenía licores más fuertes, chocaba sus copas, y sus risas estaban teñidas de un ligero rastro de embriaguez. Tras unas cuantas rondas de copas, la vista de Snape se nubló un poco y un rubor apareció en sus mejillas. Por cierto, Barty, recuerdo que dijiste que tenías un elfo doméstico, ¿verdad? Preguntó Snape, entrecerrando los ojos. Sí, dijo el pequeño Barty, también un poco borracho, con la vista borrosa, se llama Sparkle, ¿qué pasa? Bueno, dijo Snape, inclinándose ligeramente hacia adelante, he oído que los elfos domésticos a veces se encuentran entre sí. Si Sparkle conoce a alguno de los elfos domésticos de la familia Black, ¿podrías pedirle que esté atento a sus actividades? Por ejemplo, escríbeme una carta cuando haga mucho tiempo que no veas a los elfos de la familia Black. Vale, murmuró el pequeño Barty adormilado, asintiendo con la cabeza sin control, pero no sé si Jimmy lo reconoce. Le preguntaré cuando vuelva a casa durante las vacaciones. Tras beber un rato más, se pusieron de pie con dificultad, preparándose para regresar al castillo. Al llegar a la puerta, los pasos de Snape vacilaron. Bajo los efectos del alcohol, pareció recordar algo de repente y se detuvo torpemente en la barra, tambaleándose mientras sacaba de su bolsillo una caja de regalo bellamente encuadernada. Señora, dijo Snape formalmente, entregándole la caja de regalo a la señora Rosmerta, gracias por su hospitalidad. Este es un regalo especialmente para usted. ¿Hoy no es mi cumpleaños?, preguntó la señora Rosmerta con una sonrisa pícara. ¿Qué hay dentro, Severus? Snape la miró aturdido, sintiendo que había algo más en su sonrisa, pero su mente era un caos y no tenía energía para pensar en ello. La mascarilla de piedra lunar se fabrica en Francia, dijo. He oído que a Perenaers, la esposa de Nicolas Lemaitre, le encanta usarla. Puede calmar y aliviar la irritabilidad y la ansiedad, además de mejorar la elasticidad y la luminosidad de la piel. Gracias, lo usaré como es debido. La señora Rosmerta aceptó el regalo, sosteniendo la caja contra su pecho de forma exagerada, pero le dirigió a Snape una mirada significativa, con los ojos brillando de astucia. Vale, hasta luego. Snape agitó la mano y se dio la vuelta, tambaleándose. Pandora estaba de pie frente a él, con sus grandes ojos azul claro sonriendo, inclinando la cabeza para mirarlo, mientras su cabello dorado se mecía suavemente. En ese preciso instante, Abbott abrió la puerta del bar y un viento helado y penetrante se coló por la rendija. Snape se estremeció y su embriaguez desapareció al instante. Gracias a los siguientes lectores por sus boletos mensuales. Barra vertical, la carpa no puede volar, 202, 41, 11, 82, 02, 32, 99, 46 y 202, 50, 21, 51, 04, 72, 41, 58. Fin de este capítulo. Capítulo 71. Capítulo 71. Muérdago y el mío. Los brillantes ojos azules de Pandora centellearon. Inclinó la cabeza y su cabello se balanceó. Sí, balbuceó Snape, moviendo la garganta. Metió la mano en su pequeña bolsa y rebuscó un rato antes de sacar con cuidado una pulsera de jade de textura definida, aunque con un tallado algo tosco. También tenía unos pequeños arañazos irregulares en el borde. Esto es para ti, pero aún no he terminado de tallarla, dámelo, dijo Pandora, abriendo la mano con naturalidad. Snape colocó suavemente la pulsera en su palma. Volvamos. Las tres escobas cerraron la puerta de golpe, impidiendo que entrara el frío. Afuera, el viento aullaba, arrastrando copos de nieve que golpeaban la puerta de madera. Snape se ajustó la túnica instintivamente, pero aún así no pudo evitar temblar.
El grupo avanzaba penosamente por el sendero ligeramente embarrado, dirigiéndose hacia Hogwarts. Abbott ya iba delante de Barty, a cierta distancia. Al pasar junto a un pequeño charco, Snape se miró en el agua y vio su rostro algo demacrado y nervioso. No pudo evitar lamentar que la bebida hubiera sido la causa de sus problemas. Tomó una decisión en su corazón. A partir de hoy, dejaré de beber. Durante todo el viaje, Pandora parecía tener la mente centrada únicamente en la pulsera de jade. Ella sostenía la pulsera a contraluz, entrecerrando los ojos mientras la examinaba detenidamente, y luego la golpeaba suavemente con los dedos, haciendo que emitiera un sonido suave y cálido. Cuando las magníficas puertas de hierro forjado de Hogwarts aparecieron a la vista, el brazalete de jade ya estaba en la delgada muñeca de Pandora. ¿Tiene esto algo de especial? Se acercó a Snape. El viento frío aullaba, haciendo que su cabello ondeara y rozara su hombro, desprendiendo una fragancia muy tenue. Grabé en el brazalete muchos de esos antiguos símbolos rúnicos que vimos en aquel pasadizo secreto cerca de la biblioteca, los que representan la protección, dijo Snape en voz baja, sonrojándose. Intenté combinarlo con el encantamiento coraza, pero durante mucho tiempo no lo conseguí. Subieron por el largo sendero cuesta arriba que conducía al castillo, y sus pasos resonaron en el pasillo vacío. En cuanto se sentó en el gran comedor, Snape metió la mano en su pequeña bolsa y sacó varios ópalos cabujón rotos. Los bordes de estos fragmentos eran irregulares y habían perdido su brillo original. Este que tienes es el único que ha tenido éxito, susurró. ¿Cómo es que nunca te había visto hacer esto antes? Pandora se giró hacia un lado, con sus ojos azules llenos de curiosidad. Lo hice en secreto, dijo Snape con torpeza, tirando de su cuello. Quería darte una sorpresa. Hizo una pausa y luego continuó. Si es atacado con magia o fuerza física, puede levantar instantáneamente un escudo para proteger a quien lo lleva puesto. Sabes, no siempre puedo estar ahí para verte hacer tus experimentos. A veces tengo que salir, por ejemplo, la semana que viene tengo algunas cosas que hacer y tengo que dejar Hogwarts. Intenta lanzarme un hechizo. Antes de que terminara de hablar, Pandora se puso de pie de repente y dijo con entusiasmo. No, todavía no se lo he probado a nadie. Snape hizo un gesto rápido con la mano y negó con la cabeza para rechazarla. Nadie ha probado a llevar esta pulsera antes. ¿De qué tienes miedo? Venga. Pandora sacó su varita. Intenta lanzarme un hechizo de desarme. Snape vaciló y miró a su alrededor, entonces vio a la señora Lorris persiguiendo una pequeña bola de pelo hacia el gran comedor. Filch, con las manos a la espalda y una rara sonrisa en el rostro, siguió a la señora Lorris con expresión alegre, observando sus movimientos con afecto. La señora Lorris bajó el cuerpo, sus patas cobrando fuerza silenciosamente sobre la losa de piedra, su trasero balanceándose de un lado a otro, con la cola en alto. Al segundo siguiente, se impulsó repentinamente con las patas traseras, abalanzándose sobre la bola de pelo como si la lanzaran con una onda, luego gimió y rodó por el suelo con la bola de pelo en la boca. Bueno, está bien, pero tenemos que encontrar otro sitio, dijo Snape con impotencia. Para evitar a la multitud, los dos subieron las escaleras y, con la ayuda de Myrtle, entraron en la sala de los menesteres. A Myrtle le gustaba cada vez más aquel lugar. Ahora, además de Snape y Pandora, Abbott y Barty Jr. También venían de vez en cuando. Siempre se movía con alegría entre ellos. Según sus propias palabras, nunca había estado rodeada de tanta gente amable que no se burlara de ella. A pesar de las objeciones de Snape, Myrtle insistía en llamarlos la lealtad de los decepcionados. Estoy lista, le dijo Pandora a Snape, de pie en un espacio abierto junto a la larga mesa. Muy bien, contaré hasta 3 y Snape respiró hondo y alzó su varita. 1, 2, 3 y Expelliarmus. Un hechizo plateado salió disparado con un silbido, pero justo cuando alcanzó a Pandora, impactó contra un escudo mágico transparente, provocando una hermosa ráfaga de chispas. La varita permaneció firmemente en la mano de Pandora. Genial. Exclamó emocionada. Ahora, probemos el hechizo aturdidor. Ante las insistentes súplicas de Pandora, Snape no tuvo más remedio que lanzarle otro hechizo aturdidor. El escudo bloqueó el ataque una vez más, y la luz del hechizo aturdidor se disipó lentamente fuera del escudo. Ahora, dijo Pandora con satisfacción, prueba el encanto de la explosión. Esta es la última, dijo Snape, frunciendo el ceño. No te alejes demasiado. Vale, la última, respondió Pandora con naturalidad. Explosión de trueno. Snape controló su fuerza y lanzó el hechizo. Cuando el hechizo impactó en el escudo, se extendió hacia afuera como un huevo que golpea una roca, e incluso el calor del hechizo hizo que Snape sintiera calor. ¿Estás bien?, preguntó con ansiedad. Está bien, dijo Pandora, con un brillo peligroso en los ojos.
¿Qué tal si volvemos a intentar el poderoso hechizo de explosión? Basta, dijo Snape con severidad, guardando su varita. Te di el brazalete no para que realizaras experimentos peligrosos contigo mismo. Si sigues así, te lo quitaré. No te preocupes, entonces no lo intentaremos. Pandora sonrió con picardía y dijo alegremente. No dejaré que me hagan daño. ¿De verdad? Preguntó Snape con escepticismo. ¿Estás seguro? Por supuesto, dijo Pandora con una sonrisa, acercándose. Lo prometo. Mientras hablaba, se puso de puntillas y le dio un suave beso en la mejilla. Snape se quedó paralizado, con la mente completamente en blanco. Muérdago, dijo Pandora, señalando el techo sobre su cabeza. Se tocó la mejilla inconscientemente. Nunca antes se había percatado de que había un gran manojo de muérdago cubierto de cuentas blancas en el techo del laboratorio. Gracias por el pase mensual de Siempre amaré a Yumo-chan. Quiero escribir más, pero no logro inspirarme. ¿Cómo hacen esos autores que publican decenas de miles de palabras al día para escribir? Fin de este capítulo. Capítulo 72. Capítulo 72. La oscuridad de Marte. ¿Algo más? Preguntó Snape. ¿Qué más quieres? Pandora lo miró con expresión perpleja, luego caminó lentamente hacia la mesa larga, se quitó con cuidado el brazalete, tomó su varita y grabó cuidadosamente los diseños en el brazalete. Justo en ese momento, Myrtle finalmente bajó volando de la lámpara y se lanzó al lado de Snape, diciendo alegremente: «Hay más». Pero no controló bien su velocidad, y antes de que Snape pudiera reaccionar, lo atravesó por completo. Un escalofrío recorrió a Snape al instante, y no pudo evitar temblar ligeramente. Se apresuró hacia la puerta diciendo: «Adiós, adiós, estás ocupado». La semana siguiente, tomaron otra lección sobre apariciones. Pero después de varias lecciones, las apariciones seguían siendo igual de difíciles, salvo que algunas personas lograron dividirse en múltiples clones. Snape no estaba mucho mejor. Su mayor avance se produjo durante la tercera lección, cuando vio cómo un mechón de su cabello entraba rápidamente en el aro de madera. Esto también le permitió comprender plenamente los peligros de la actividad de manifestación fantasma. ¿Quién sabe? Quizás, después de algunos intentos más, termine con un peinado similar al de una persona poderosa. Mientras tanto, una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre los estudiantes, y el número de desapariciones reportadas en el Daily Prophet parecía ir en aumento. Entre los desaparecidos se encontraba un familiar de un estudiante de Hogwarts llamado Mark Foley. El viernes por la mañana, sacaron a Marco Foley de la clase de defensa contra las artes oscuras y le dijeron que su padre no había ido a trabajar durante más de una semana. Desde entonces, no han vuelto a ver a Marco Foley. Según los rumores entre sus compañeros, Mark provenía de Welsh Village, en Hampshire, y su padre trabajaba en la oficina de enlace con los muggles del Ministerio de Magia. A diferencia de las familias típicas de sangre pura, la familia Welsh tenía una arraigada y marcada predisposición a favor de los muggles, lo que les granjeó el desdén de muchas otras familias del mundo mágico, con la excepción de unas pocas, como los Weasley. El domingo por la noche, Snape apareció puntualmente frente al despacho del director. Antes de que pudiera intercambiar más que unas pocas palabras con el guardia de la entrada, la brecha se abrió desde el interior. Dumbledore emergió del hueco, con una larga capa de viaje negra cubriendo su brazo. «Vamos, Severus, vamos a Lancashire a ver al señor Bob Oden». Profesor Snape se apresuró a seguir a Dumbledore. «¿No vamos a aparecernos allí?». Si la alta figura de Dumbledore subió las escaleras escalón a escalón, la aparición puede llevarnos directamente a nuestro destino, pero también nos hace perdernos gran parte del paisaje por el camino. El señor Oden se ha jubilado, así que no tenemos prisa esta vez. Dejemos que los Thestrals nos lleven a Inglaterra. Creo que puedes ver a los Thestrals, ¿no es así? Dumbledore se detuvo y se giró para mirar a Snape, preguntándole con suavidad. Por supuesto, dijo Snape con irritación, pasando junto a Dumbledore. ¿Acaso no estás preguntando algo obvio? En el crepúsculo que se filtraba por las ventanas del pasillo, los dos bajaron las escaleras, entraron al vestíbulo, salieron por la puerta principal y abandonaron el castillo. Las ruidosas conversaciones y el tintineo de los cubiertos en el salón se fueron desvaneciendo poco a poco tras ellos. «Ay, mientras mis compañeros disfrutan de sus comidas», Snape negó con la cabeza, fingiendo impotencia, «tengo una gran responsabilidad que asumir, trabajando arduamente para salvar el mundo». Slytherin, 100 puntos. La voz tranquila de Dumbledore resonó en la noche. «HMM». Snape se burló. «Sabes que esto no me importa. ¿Pero no querías ser presidente del consejo estudiantil?». Dumbledore siguió caminando. «Necesito darte una razón. Si no te satisface, ¿qué te parece si te doy la varita que tengo en la mano?». «No, no la quiero», repitió Snape varias veces.
Ninguna otra varita es tan buena como la tuya. ¡Qué broma! ¿Acaso una persona en su sano juicio aceptaría tan fácilmente este infame palo de la muerte? El sol poniente se ocultaba lentamente tras las copas de los árboles del bosque prohibido, proyectando sus últimos rayos sobre la hierba. Cruzaron los terrenos, pasaron junto a la cabaña de Agrid y llegaron al borde del bosque prohibido. Se adentraron directamente en la espesura, adentrándose cada vez más en el bosque prohibido. El sendero se fue cubriendo gradualmente de maleza, los árboles se hicieron más densos y la luz se volvió tan tenue como la medianoche. El bosque prohibido estaba completamente a oscuras, y aparte del leve sonido del agua que corría, los alrededores estaban en absoluto silencio. De repente, los arbustos crujieron y el crujido de las hojas alertó a Snape. Instintivamente, alzó la varita hacia su pecho y miró con cautela hacia adelante. Dumbledore extendió la mano y presionó ligeramente su varita, sacudiendo la cabeza para indicar que no tenía por qué preocuparse. El suelo del bosque prohibido tembló y el repiqueteo de los cascos llenó el aire. Varios centauros, con torso humano y parte inferior animal, armados con arcos y flechas, salieron galopando del bosque. Hola, Dumbledore, dijo un centauro con una larga cola roja, con expresión melancólica. Hola, Ronan. Dumbledore dio un paso al frente, estrechó la mano del centauro y preguntó. ¿Te he molestado? ¿Qué ocurre? No, dijo Ronan, mirando al cielo con voz baja y melancólica. Marte está inusualmente oscuro esta noche. El futuro es impredecible y nos guiamos por los fenómenos celestes. Basta de tonterías, dijo otro centauro de cuerpo y barba negros, levantando una pata delantera y sacudiéndola con cierta impaciencia. Tras echar un vistazo a Dumbledore, bajó lentamente la pezuña. No podemos desafiar la voluntad del cielo. Dumbledore, ¿qué te trae por aquí esta noche? Es solo una adivinanza, cualquiera puede resolverla. Snape no pudo evitar dar un paso al frente y decir. El viento sopla entre las copas de los árboles, preguntándose por qué sopla. La lluvia cae en el bosque, preguntándose por qué cae. Al oír esto, los jinetes golpearon el suelo con las pezuñas con irritación, mostrando en sus rostros una expresión de enfado. De acuerdo, asintió Dumbledore con satisfacción y dijo con una sonrisa, si no hay nada más, lamento no poder hacerles compañía por más tiempo. El centauro negro quería decir algo más, pero Ronan hizo un gesto hacia Dumbledore, deteniéndolo. Vane, lo que buscamos no está aquí. Los jinetes volvieron a alejarse a toda velocidad, y sus figuras desaparecieron rápidamente en las profundidades del bosque. Odio a Enigma más que a nada, se quejó Snape con una expresión de asco. Esa es la naturaleza de los centauros, Severus. La alegre voz de Dumbledore resonó en el bosque prohibido. Alzó su varita y, con un suave golpe sordo, un trozo de carne cruda, aún goteando sangre, cayó al suelo. Nunca obtenemos respuestas directas de ellos. Pronto, varios Thestrals, siguiendo el rastro de sangre, se abrieron paso lentamente entre los arbustos. Sus grandes alas de murciélago, coriáceas, estaban pegadas a sus costados, y sus ojos blancos brillaban en la oscuridad. Gracias al amigo del libro 202, 00, 11, 32, 25, 20, 55, 30 por la recompensa. Fin de este capítulo. Capítulo 73. Capítulo 73. Bob Ogden. El Thestral balanceaba su larga cola negra de un lado a otro, sus pezuñas arañaban ligeramente el suelo mientras bajaba la cabeza y desgarraba con avidez la carne cruda. Dejen que coman hasta saciarse primero, dijo Dumbledore con suavidad. Este va a ser un viaje bastante largo. ¿Por qué tuvo que elegir a un tipo tan problemático y aterrador? Murmuró Snape entre dientes, apoyado en el tronco de un árbol y con los brazos cruzados. Dick Crown debió habértelo dicho, dijo Dumbledore. Los magos necesitan conocer muy bien el destino de la aparición y tener una idea clara de cómo es, así que lo mejor es aparecerse en lugares que ya han visitado. Lo sé, profesor, dijo Snape, pero este método es realmente ineficiente. ¿No funcionaría también una red Flow? Pero Dumbledore simplemente le sonrió y no respondió a su pregunta. Esperaron pacientemente, y cuando solo quedaron unos huesos en el suelo, Dumbledore llamó suavemente 2 veces. 2 Thestrals se acercaron lentamente a ellos. Snape respiró hondo, extendió la mano y agarró la melena del Thestral que se acercaba, y con gran esfuerzo se subió a su lomo suave y sedoso, colocando las piernas detrás de sus alas. El Thestral cooperó obedientemente con sus movimientos, permaneciendo inmóvil, exhalando únicamente bocanadas de aliento blanco por sus fosas nasales. ¿Estáis listos?, preguntó Dumbledore. Al ver que Snape asentía, les dijo a los Thestrals. Lancashire, orilla sur del Valle del Ribble. El Thestral permaneció inmóvil durante un rato, luego extendió repentinamente sus alas hacia los lados, cortando el aire con un sonido penetrante.
Entonces, Testral bajó lentamente su cuerpo y de repente se elevó directamente hacia el oscuro cielo estrellado de color púrpura. Snape sintió cómo el paisaje pasaba a toda velocidad ante él, y tuvo que apretar su cuerpo con fuerza contra el Testral para evitar resbalar y caer, convirtiéndose así en alimento para el bosque prohibido. Las ramitas crujieron suavemente contra ellas al atravesar las copas de los árboles y volar hacia el cielo nocturno salpicado de estrellas. Profesor Snape entrecerró los ojos en el aire frío, giró la cabeza para mirar a su alrededor y gritó a todo pulmón: ¿No podemos encontrar otra forma de viajar? Su voz fue desgarrada por el viento. Dumbledore lo ignoró, y su Testral rápidamente alcanzó a Snape, su barba gris ondeando con gracia en el aire mientras se elevaba hacia el horizonte. No era precisamente una forma agradable de volar. Esto hizo que Snape se preguntara si, sin querer, había ofendido al director. De lo contrario, ¿por qué lo habría hecho? Pero siempre había sido educado y afable, y desde luego no haría algo tan irrespetuoso con sus mayores. Los Testrals surcaban bosques, aldeas y montañas a toda velocidad. El aire gélido y aullante le helaba la sangre a Snape, haciéndole castañetear los dientes sin control. Pero no podía liberar su mano para protegerse con su varita, así que solo le quedaba apretar los dientes y soportarlo en silencio. Al caer la noche, sobrevolaron zonas iluminadas, puentes y carreteras sinuosas. Finalmente, a la tenue luz del amanecer, los Testrals extendieron sus alas y volaron hacia la bahía de Morecambe. El mar infinito se tiñó de un tenue color naranja rojizo, y las alas negras de los Testrals brillaban con un cálido resplandor bajo la luz rosada. Ya casi llegamos. Snape oyó vagamente la voz de Dumbledore que provenía de algún lugar detrás de él. Al amanecer, aterrizaron en los verdes y frondosos pastos que bordeaban el valle del río. Snape se deslizó torpemente de la espalda del Testral. Profesor, ¿cómo supo que Bob Oden tenía vínculos con la familia Gaunt? Preguntó, sacando su varita y usando magia para calentarse. Todo contacto deja huella, dijo Dumbledore con calma. En realidad, es una gran coincidencia. Hace un tiempo, cuando informaba al Wizengamot, hablé con Tiberio Oden. Mientras conversábamos sobre las facciones obstinadas del mundo mágico y la inevitabilidad de su declive, Tiberio mencionó casualmente que su primo, Bob Oden, había servido en una misión para la familia Gaunt. Ahora, la gloria de esa familia se ha desvanecido en la historia. Dumbledore condujo a Snape por un sendero junto al río. No habían avanzado mucho cuando divisaron una arboleda. Tras caminar unas cuantas decenas de pasos, apareció a la vista una vieja casa escondida en una pequeña arboleda junto al camino, con sus paredes cubiertas de enredaderas moteadas. En el jardín frente a la vieja casa, un anciano bajo, corpulento y calvo podaba cuidadosamente las ramas floridas con unas tijeras de jardinería. Al oír pasos, se enderezó y levantó la vista. Bob Oden llevaba unas gafas con cristales excepcionalmente gruesos, lo que hacía que sus ojos parecieran dos puntitos diminutos. Ah, Albus, eres tú, dijo, con el rostro lleno de sorpresa. Pensaba que los muggles no deberían poder acercarse. ¿Qué te trae por aquí? ¿Y quién es este? Hola, Bob, dijo Dumbledore amablemente. Severus Snape, uno de mis mejores alumnos. ¿Nos invitarías a pasar? Hay algo que quisiera preguntarte. Por supuesto, eres bienvenido, dijo Oden, dejando las tijeras a un lado y limpiándose la tierra de las manos con su varita. Cuando uno se hace mayor, disfruta trasteando con estas plantas. Venga, entremos. Oden usó magia para controlar la tetera, preparándoles varias tazas de té caliente y trayéndoles un plato de aperitivos. Me pregunto si recuerdas cuando trabajabas en el departamento de aplicación de la ley mágica. Dumbledore cogió su taza de té y dio un pequeño sorbo. Recuerdas casi todo, ¿verdad? Oden miró a Dumbledore, desconcertado. ¿Hay algo que quieras saber? La familia Gaunt, dijo Dumbledore. Tiberio dijo que ya habías estado en su casa en misiones anteriores. ¿Podrías contarme qué sucedió? La familia Gaunt, y déjame pensar, y Oden echó la cabeza ligeramente hacia atrás, entrecerrando los ojos mientras reflexionaba un rato. Eso fue hace muchos años, cerca de Little Angleton, y recuerdo que, aparte de esa chica llamada Melop, que era algo mejor, toda la familia era un poco rara. ¿Y quiénes son los miembros de su familia? Preguntó Dumbledore con naturalidad, mientras cogía un pudín de limón. El viejo Márvolo y sus dos hijos, Melop y Morfín. Oden tomó un gran trago de té, frunció el ceño y preguntó. Albus, ¿por qué preguntas sobre estas cosas, un hombre tan ocupado, el mago más grande de nuestro tiempo? Oden golpeó la mesa suavemente con los nudillos, absorto en sus pensamientos. Tras unos segundos, murmuró para sí mismo.
Lenguaje de serpientes, lenguaje de serpientes. Inmediatamente después, los ojos de Oden se abrieron de par en par, su cuerpo tembló ligeramente y miró a Dumbledore con terror, con la voz llena de miedo e inquietud. No, no, lárgate, no sé nada. Dumbledore agitó su varita, y el terror en el rostro de Oden se desvaneció lentamente, siendo reemplazado por una expresión vacía y confusa, con sus pequeños ojos sin vida y sin expresión. Ay, siempre es lo mismo. Dumbledore se tragó el pudín de limón y suspiró. Muchas veces desearía que la gente no fuera tan lista. Gracias a Kingusan Suilangin, Aleister Xiangwan, Wicker, Bookfriend 202, 10, 71, 31, 84, 41, 80, 74, Bookfriend 201, 90, 60, 91, 95, 91, 58, 19, Alice Woutai, Bookfriend 201, 70, 81, 51, 90, 13, 70, 64 y Noveladicts por sus entradas mensuales. Sigrun ha impartido clases en la Universidad de las Artes de Islandia como profesora a tiempo parcial desde y fue decana del Departamento de Bellas Artes desde. Ocupó un puesto de investigadora en el Museo de Arte de Reykjavik, donde se centró en el papel de la mujer en el arte islandés. Estudió Bellas Artes en el Colegio Islandés de Artes y Oficios y en el Instituto Pra de Nueva York, y es licenciada y máster en Historia del Arte y Filosofía por la Universidad de Islandia. Sigrun vive y trabaja en Islandia. Tengo una pregunta. Para quienes estén familiarizados con la obra original, no necesito entrar en detalles sobre los recuerdos específicos de Bob Ogden. Pero considerando que no todos recordarán la obra original, especialmente aquellos que no la conocen bien, ¿es necesario que escriba más? Fin de este capítulo. Capítulo 74. Capítulo 74. Regreso. Al ver que Dumbledore tenía a Bob Ogden bajo control, Snape no dudó ni un instante. Tomó su varita y comenzó a recoger el té y los bocadillos de la mesa. A excepción de la taza que sostenía el señor Ogden, las dos tazas que habían usado desaparecieron. Luego limpió la mesa con su varita, y todas las huellas dactilares y las fibras de tela de sus puños quedaron completamente borradas. ¿Qué estás haciendo, Severus? Preguntó Dumbledore con curiosidad, con un tono lleno de dudas. Elimine nuestras pruebas, profesor, dijo Snape rápidamente. Será mejor que saque el suero de la verdad de inmediato. Cuando termine, tú también puedes revisarlo y ver si hay algún otro fallo. Por cierto, cuando llegamos aquí en los Thestrals, nadie nos vio, ¿verdad? Mientras hablaba, Snape golpeó ligeramente el suelo con su varita, y las diminutas huellas, casi invisibles, desaparecieron. ¿En qué demonios estás pensando? Solo quería que se calmara. Dumbledore se erizó de rabia. ¿Acaso crees que soy ese tipo de persona? No es así. Preguntó Snape, alzando ligeramente una ceja con sorpresa. Siéntate. Dumbledore agitó su varita con fuerza. Una fuerza invisible, como un par de manos gigantes, empujó a Snape contra la silla. Al cabo de un rato, la expresión del señor Ogden volvió gradualmente a la normalidad. Bob, no te pongas tan nervioso, dijo Dumbledore con suavidad. Solo quiero saber qué pasó entonces. Ogden apretó su varita con fuerza, su voz temblando de miedo, y comprendo sus preocupaciones, dijo Dumbledore, juntando las manos. Sus ojos azules, tras sus gafas de media luna, revelaban sinceridad. Últimamente, los mortífagos han estado atacando a quienes se les oponen, y el alcance de sus ataques se está ampliando. Pero esa experiencia fue inútil y Ogden vaciló, no entiendo y profesor, para esto me ha traído aquí. Snape se encogió de hombros y de repente dijo. Estoy de acuerdo con el señor Ogden. No veo de qué utilidad podría ser ese recuerdo. Sí, Severus, dijo Dumbledore en voz baja, mirando las flores que se veían por la ventana. Te traje aquí solo para intentar averiguar algo sobre su pasado. No esperaba que fuera de mucha utilidad, pero siempre es bueno saber más. Suspiró y Ogden aflojó el agarre de su varita, suspiró y pareció impotente. Has venido hasta aquí y ¿qué quieres saber? Por cierto, señor Ogden, acaba de mencionar que había 3 personas en la familia Gaunt. Snape intentó reconducir la conversación. ¿Sabe qué les ocurrió después? No estoy muy seguro. Ogden negó con la cabeza, frunciendo el ceño mientras tomaba un sorbo de su té, ahora frío. Pero Morfin probablemente siga encerrado en Azkaban. ¿Morfin está en Azkaban? El tono de Dumbledore denotaba una sorpresa apenas perceptible, y un destello brilló en sus ojos. ¿Por qué fue encarcelado en Azkaban? Es una historia bastante complicada, dijo Ogden. Yo no me encargué de ese caso. Oí que Morfin mató a una familia de muggles, la familia Riddle, con quienes me topé durante una misión hace años. Dumbledore le dirigió a Snape una mirada de satisfacción. Bob, tengo otro favor que pedirte, dijo Dumbledore.
¿Podrías mostrarnos tus recuerdos de la misión que llevaste a cabo con la familia Launt? Así no pasaremos por alto ningún detalle. ¿Es esto necesario? Preguntó Ogden. Creo que si recuperas ese recuerdo, dijo Dumbledore, la huella que deja en tu mente será menos borrosa, y no haría eso que fuera menos probable que te causara problemas. Ay, aunque soy un anciano jubilado, dijo Ogden con el rostro lleno de aprensión, Albus, también espero poder ayudarte y que te sea útil. Creo que no tiene motivos para saber que existo, y Ogden guardó silencio un momento, luego se levantó lentamente y caminó hacia el armario. Sacó del armario una botella de cuello estrecho y tocó suavemente su superficie con sus dedos ásperos. Tras recostarse en el sillón, Ogden tembló al sacar su varita y presionarla contra su sien. Mientras una pizca de plata desaparecía en la botella de cuello delgado, Ogden murmuró con cansancio. Albus, tómalo, no me hagas preocuparme por nada, no te entretendré para almorzar. Snape y Dumbledore salieron de la cabaña del señor Ogden. Afuera, los árboles se mecían con la brisa, proyectando sombras moteadas entre la vegetación. Snape miró fijamente a Dumbledore, con un tono teñido de disgusto. Profesor, ya no necesitamos recuperar a los Thestrals, ¿verdad? No lo creo, dijo Dumbledore en un tono ligero. Sacó de su bolsillo un reloj de bolsillo de 12 agujas, alzó su varita y susurró. Mentos. El reloj de bolsillo tembló en su mano por un instante, emitiendo una extraña luz azul, antes de volver a la quietud unos segundos después. Rápido, pon la mano sobre este reloj de bolsillo, insistió Dumbledore. Snape dio un paso al frente rápidamente y, junto con el director, tomó el extraño reloj de bolsillo. 3 y 2 y 1 y dijo Dumbledore, vamos. Parecía como si un gancho tirara con fuerza desde detrás del ombligo de Snape, y este salió disparado hacia arriba. Tras un instante de vértigo, se encontró de pie junto a Dumbledore en aquel despacho tan familiar. Tras recuperar el equilibrio, Dumbledore se dirigió a la puerta, cogió del armario la palangana de piedra poco profunda con extrañas runas grabadas y la colocó con cuidado sobre la mesa. Luego sacó del bolsillo la botella de cuello estrecho que Ogden le acababa de dar y vertió lentamente en el pensadero los remolinos y hebras de memoria que flotaban en el aire. Los hilos plateados giraban lentamente en el recipiente, emitiendo un tenue resplandor. Vamos, dijo Dumbledore. Sin dudarlo, Snape se precipitó de cabeza al pensadero. Tras caer una y otra vez, el sol de verano brilló de repente en lo alto, y Snape cerró los ojos instintivamente. Antes de que sus ojos pudieran acostumbrarse a la luz, Dumbledore aterrizó a su lado. Estaban de pie en un sendero rural de tierra, flanqueado por altos setos entrelazados de arbustos, con el vasto cielo de verano sobre sus cabezas, tan azul como las no me olvides. A unos 6 metros de ellos se encontraba un hombre bajo y corpulento, vestido de forma extraña. Llevaba un bañador a rayas debajo de un frac y cubrezapatos. El señor Ogden aún no era calvo en ese momento, aunque su barriga era tan grande que estiraba las rayas de su traje de baño. Siguiendo los pasos del señor Ogden, un poste indicador de madera emergió de entre las zarzas. Las 2 flechas direccionales en la carretera señalan hacia Big Angleton, 5 millas, y Little Angleton, 1 milla. Los dos siguieron de cerca al señor Ogden, descendiendo lentamente por la empinada pendiente. Tras un tiempo indeterminado, de repente se les abrió la vista, revelando un valle ante ellos. Enclavado en el valle se encuentra un típico pueblo inglés, con una iglesia y un cementerio claramente visibles. Una imponente mansión se alza al otro lado del valle. Rodeando la mansión, vastas extensiones de césped exuberante se extienden hasta el horizonte. Gracias a los lectores 201, 70, 42, 61, 83, 13, 75, 81, Comeon, Violet is my wife XDW, Nightmon NDS, Wanguan CC, Aquan 123, Xuan Muyan y al lector 202, 10, 50, 71, 31, 90, 14, 17 por sus boletos mensuales. Hay un capítulo más, lo leeré más tarde. Fin de este capítulo. Al final de este vídeo, recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.